gracias por estar aquí. Nada, lo primero que vamos a hacer quizás es presentar un poco a todo el mundo que estamos aquí metidos, a los 6 que nos hemos enrolado en esta locura. Y lo que vamos a hacer es un poco, vamos a tener hoy 4 apartados, ¿vale? Vamos a hacer 4 apartados para que sea un poco más fluido. Podéis mandar preguntas por el Facebook, que las iremos viendo y las iremos volcando a la plataforma para que las podamos responder. Si queréis que alguien la responda, por favor, ponerlo en el comentario, que es de perogrullo, pero a veces hacemos preguntas en alto y somos 6, por tanto, intentar que las preguntas tengan nombre si puede ser, a quién van dirigidas, me refiero. Y nada, intentaremos irla respondiendo y tendremos 4 apartados, ¿vale? El primer apartado es un poco describir cómo vemos cada uno de nosotros los constructos, TDAH, tipo cognitivo lento, la relación entre ellos. Bueno, aquí va a haber aportaciones de muy diverso ámbito, porque cada uno de nosotros tiene un perfil profesional muy diferente, por eso nos hemos reunido aquí también en cierta manera, para intentar dar un poco más de luz y conocimiento a lo que, desde nuestros puntos de vista, a estos 2 constructos, a la relación entre ellos, a la relación a qué campo del TDAH pertenece el tipo cognitivo lento, como cada uno lo vea. Ese es el primer punto, ¿vale? Ahí lo que voy a hacer es, mientras que cada uno de los ponentes exponemos nuestro modelo, voy a exponer el currículum al lado una breve presentación que hemos hecho para que veáis un poco desde qué background parte cada uno de nosotros, ¿vale? La segunda parte va a tener que ver con la evaluación de TDAH y tipo cognitivo lento, de cara a ver un poco qué elementos fiables o qué medidas fiables podemos tener hoy en día para poder detectar diferencias entre ambos, si es que las hay, o incluso poder detectarlo de manera específica en alguno de ellos, ¿vale? Ese segundo. El tercero se va a denominar intervención en tipo cognitivo lento y TDAH. Y la última, bueno, ya resumiremos un poquito la síntesis, líneas de futuro, limitaciones que tenemos a día de hoy según el conocimiento, etcétera, ¿vale? Entonces, bueno, no hemos hablado antes de los turnos de intervención, pero si alguno de vosotros quiere empezar, si no, empiezo por dedo. Asignación. Yo misma. Venga, Vicky. Sí, bueno, yo me gustaría empezar dando las gracias por poder participar y indicar un poco que estoy un poco también para aprender de todos vosotros, que considero que sois muy expertos en todo este tema y que estoy un poquito empezando a rodar. Así que intentaré explicarme lo mejor posible y aprender un poco de todos. Bueno, yo estoy haciendo ahora un TCM sobre el TCL, entonces estoy un poquito más interesada o estoy un poquito más, digamos, informada sobre ese trastorno que con respecto al TDAH. Pero es verdad, es algo que va muy de la mano, porque el TCL pues surge pues eso, de estudios del TDAH y hay una controversia ahí en que sí podemos considerarlo. ¿Se nos ha ido? No. Perdona, pensaba que se había ido. Y si podemos considerarlo o no como parte de ese trastorno o como algo separado. Bueno, para mí o para un poco con todo el trabajo que llevo a cabo estos días, pues el TCL pues, tiene una sintomatología muy particular y es verdad que puede a veces darse en conjunto con el TDAH, sobre todo con el latento, pero a mí me parece que hay cosas ahí que me llaman la atención y también me llama la atención a la hora de ver a los niños en consulta, ¿no? Pues esa sintomatología que se caracteriza por esa inconsistencia a nivel de activación, que es muy llamativa, esa somnolencia, esa letargia, esa falta de energía y sobre todo esa distracción de la tarea, ese deambular mental, es lo que más me llama la atención, el irse de una idea a otra y también la rumiación que tiene, es decir, la distracción interna que tienen los niños en comparación con por ejemplo, el TDAH, los que yo he podido ver, parece atender más a una distracción externa que interna. Entonces, por eso yo ahí, si me podéis explicar un poco también, si eso sería un buen rasgo distintivo, es decir, que el niño con un rasgo especial en sí misma por su propio pensamiento y, sin embargo, en el TDAH es más común que la distracción sea más externa, o sea, sobre algún estímulo que ocurra afuera. Eso es un punto importante. Y también me interesa mucho los síntomas que van asociados a TCL y que no son del todo cognitivos, sino que son los que llamamos factores internalizantes, ¿no? Toda esa dimensión emocional que le acompaña, esa desregulación, esa tendencia a la ansiedad, a la melancolía, a la tristeza, pues es también muy llamativo de este conjunto de síntomas. Yo lo considero, pues eso, como un grupo de síntomas que puede considerarse tras diagnóstico, ¿no? Que puede darse en varias
en varios trastornos, digamos, pero también se puede asociar con psicopatología. Por eso estoy ahí, a ver si entre todos un poco aclaramos esa idea, porque es verdad que la controversia está servida en ese sentido. Y también comentar que me gustaría hablar un poquito también de la repercusión académica y social que tiene, en este caso el TCL, que es con lo que yo más suelo trabajar, por el tema del rendimiento académico y el tema del perfil neurocognitivo, que creo que es muy importante de ponernos un poquito de acuerdo en qué áreas estarían más alteradas y cuáles no. Y en el ámbito escolar también me interesaría mucho comentarlo con vosotros. Bueno. Aarón, ¿quieres seguir tú? ¿Estás seguro? Estoy seguro. Zasca, zasca. Bueno, técnicamente la idea simplemente es que intentemos ahora mismo poner un poco lo que consideramos que es el TCL y lo que es el TDAH, si es que hubiera diferencias, entiendo, ¿no? Vale. Yo parto desde un punto de vista neuropsicológico y yo siempre he tenido una sensación de un gran parecido en cuanto a lo que podíamos observar dentro de consulta o al hacer ciertas pruebas, pero también es verdad que puede ser que la misma conducta que estamos observando pueda deberse a causas muy diferentes, que es bastante habitual, ¿vale? En este sentido, todo lo que ha comentado Vicky es más o menos lo que en literatura podemos encontrar. Una serie de niños pues que tienen como un adormecimiento, un enlentecimiento, digamos una dificultad para mantenerse en la tarea con mucha pérdida hacia adentro, hacia pensamiento interno. Pero claro, ¿cómo separamos eso de esa inatención que se supone que existe en el TDAH? Técnicamente parecería un punto de solapamiento. Cuando tenemos que diferenciarlo de un TDAH, cuando hablamos de un subtipo más hiperactivo, parece más externo, como bien ha dicho Vicky, más un tema de control, ¿no? Un control de la atención que parece que hacia afuera está más descontrolada. Y, sin embargo, cuando hablamos del tempo cognitivo lento o de ese TDAH inatento, hablamos de una dificultad para el control más interno. Entonces, yo estaba dándole vueltas y pensando un poco cómo podemos encajar o clasificar esto del TCL dentro de nuestro esquema global, ¿no? De trastornos, porque ya sabéis que ni siquiera está en el DSM. Parece como que no ha habido forma de encajarlo correctamente. Y para eso he intentado no irme al punto de vista cortical típico, sino plantearme el funcionamiento del cerebro en cuanto a redes y demás, ¿vale? Partiendo de eso que ya sabemos más o menos que es el funcionamiento de esa alternancia entre redes frontoparietales y la red por defecto. Ya sabéis todos más o menos que tenemos una actividad que es esa red por defecto que se activa cuando no estamos haciendo nada, cuando estamos yendo un poco a nuestros pensamientos, a la relación de los eventos que hemos tenido con el presente y el pasado, y esa red frontoparietal que se activa cuando la situación es novedosa o requiere control. A mi punto de vista, el TDAH tiene mucho que ver con esa red frontoparietal, ¿vale? Con ese gráfico más o menos, esa idea de que tenemos un problema en el sentido del control de la atención, bien sea hacia afuera, un tipo de ejecutivo más orbitario que habla de que cualquier estímulo que aparece se torna como relevante y, por tanto, me vuelco hacia ello, como incluso un tipo de atención hacia adentro, un tipo de falta de control para desenganchar de tareas internas o de pensamientos internos. Pero una cosa es desenganchar de un pensamiento y quedarme en esa hiperfocalización, que parece lo que me describe a mí más el TDAH inatento, y otra muy distinta es la ensoñación, es decir, es no ser capaz de salirme de esa red por defecto o desactivación. Por eso he intentado, cogiendo un poco el término que utiliza Pablo Duque de trastornos relacionados con autorregulación e inhibición, plantear que dentro del TDAH tenemos ese extremo internalizante-externalizante y que tal vez el TCL tengo cierto solapamiento con el sostenimiento atencional del inatento, pero con la idea de que seguramente tenga más que ver con un defecto, un exceso de activación de esa red por defecto. Eso explicaría también, en cierto modo, que estos niños y niñas tengan más temas de tipo depresivo, psicopatológico, dado que la red por defecto es precisamente justo eso, la rumiación, la tendencia a pensar, a darle muchas vueltas a cosas que han ocurrido, más que centrarse en eventos externos. Luego también he puesto ese solapamiento con el tema disejecutivo, porque es verdad que se plantean muchos estudios, pues que, sobre todo en este último que me han compartido hace nada y menos, el tema de la manipulación de información, el tema de la working memory, el tema de la velocidad a la hora de arrancar o de poner en marcha la maquinaria, como si salir de ese estado por defecto fuera mucho más difícil para estos niños de lo que es un caso en el TDAH inatento. Ahí lo pone un poco Iván, esas dos redes, ¿vale?
que, como digo, están como alternadas, ¿no? Es decir, cuando se activa la red por defecto, no se activa la frontoparietal y viceversa. De forma que tenemos una acción controlada, un momento más de automatismo. Y me da esa impresión de que tal vez por ahí, bajo mi punto de vista, y después de darle vueltas, puedan ir un poco los tiros de la diferencia, a nivel por lo menos categorial, de funcionamiento cerebral, de ese TDAH inatento y ese TCL. Ya digo, es una idea que la dejo ahí y que me la podéis desmontar uno detrás de otro. Quizá te voy a lanzar ya esta pregunta que hacen aquí, porque creo que tiene que ver un poco con lo que tú estabas comentando. La pregunta es, ¿los TDAH no tienen ya un tempo cognitivo lento en toda la red frontoparietal? Yo lo que planteo es que la red frontoparietal tiene una función, ¿vale? Que también a nivel atencional, sobre todo, que es el de enganche y desenganche, ¿vale? Engancharse a una tarea, mantenerse más tiempo enganchado de la cuenta, hablaría de una activación incluso mayor por el hecho de que nos quedamos enganchados a una tarea e hiperfocalizamos en ella. Y en el caso contrario, en el caso de que no seamos capaces de enganchar, es cuando tenemos una dependencia del medio. Cualquier estímulo se nos lleva la atención. Todo eso habla de red frontoparietal. En ningún caso habla de la red por defecto. Bajo mi punto de vista, esa red por defecto estaría hiperactivada. Ya digo, no está demostrada, no está comprobada, pero es una hipótesis que me planteo yo. Sería excesivamente hiperactivada de forma que cuesta mucho salir de ella. Cuesta tiempo. Tiempo para poner en marcha otros procesos. Esa es la impresión que me da cuando quiero separar los dos tipos de problemas atencionales. Mi impresión, ya digo que es una opinión, planteándome esa relación entre la red frontoparietal y la red por defecto. Bueno, Mateu. Hola, ¿qué tal? Bueno, yo soy el último invitado, ¿no? A esta cena, a esta reunión. Y nada, primero agradeceros poder estar aquí. No contaba estar aquí ayer mismo, ¿no? O sea que vengo un poco de rebote. Te agradecemos haberte enganchado así de improviso. No, vengo sin preparar, como que el que dice, porque además toda la mañana tengo trabajo con esto del trabajo online, de clases y tal, un poco follón todo ahora, pero bueno, como el tema me gusta mucho, me cuesta decir que no, ¿no? Sí, me cuesta. Bueno, simplemente estamos en el bloque de modelos. Yo creo que lo que ha comentado Aaron y Vicky, pues prácticamente estoy de acuerdo. Aaron se ha lanzado más, ¿no? Con unas hipótesis muy interesantes. Yo les puedo decir un poco de mi experiencia en estos 10 años de trabajos. Hemos tenido tres proyectos continuos de trabajo con TCL y casi mejor, o sea, yo creo que se resumen en tres cuestiones, ¿no? Cuando yo me metí el 2010-2011, yo me metí en la línea del grupo de trabajo que quería un cambio en el DSM-5 en el cual hubiese un circuito latente puro, digamos, ¿no? Entonces, en ese momento, en el 2010-2011, hay un montón de trabajos, en ese momento de gente incluso muy, muy relevante a nivel de investigación, o como mínimo muy trascendente en tema de publicaciones, como el propio Hasselbalch y otra gente, que empujaron, ¿no? No sé si recordáis esos años, pero desde 2010 al 2012 la APA tuvo abierto su web con libros blancos de revisión y entonces parecía evidente que en el TDAH habría varios cambios importantes, ¿no? El cambio neuropsicológico era evidente, que al final pues, se ha trasladado en un cambio de familia, pero lo que era más relevante era el atento, que parecía que también, el atento puro, parecía que iba a tener su espacio. Por eso yo me metí un poco en plan psicopatólogo allí, ¿no? En esa línea. Todos buscábamos cómo definir un trastorno nuevo o algo así. Al final, tras 10 años, yo me he vuelto un poco más, como decía Vicky, me he vuelto más transdiagnóstico. Después de ver todos los resultados, no creo que necesariamente el TCL tenga que ser un trastorno, ni siquiera que tenga que estar vinculado exclusivamente al TDAH. Como decía ahora, yo creo bien Aaron, lo único que os puedo decir en 10 años que hemos encontrado sistemáticamente es gran relación, predicción de TCL con conductas depresivas, aunque controles las puntuaciones en atención. Lo encuentras con padres, con madres, con tutores, lo encuentras a los 6 años, a los 7, a los 8, en transversal, prediciendo de los 6 hasta los 10 años. En todo esto, que es lo que hemos figurado, lo principal que hemos sacado nosotros, lo encuentras aquí, en Estados Unidos, en Nepal, en Brasil, en Corea. Es lo más trascendente y es algo solamente conductual, ¿no? Entonces, un poco la visión del TCL como visión transdiagnóstica es algo así como si fuese regulación emocional, por ejemplo, en el ámbito más psicopatológico, o si queréis, memoria de trabajo en el ámbito también neuropsicológico. Es decir, no es algo que en sí tenga que ser ni malo ni bueno, es algo que se da en ciertas personas y cuando se da de forma extrema y con otros síntomas,
digamos, que modula el problema. Yo creo que esta es la visión clínica, ese punto, ¿no? En cuanto a la visión neuro que os decía, la visión neuro es más complicada. Yo estoy trabajando ahora en un proyecto neuro, acabábamos este año, llevábamos 2 años de trabajo, este año tenemos que acabar, pero no acabaremos por el COVID, vamos a tener que prorrogar de 1 año. Es un proyecto que hacemos aquí también, hacemos más o menos igual en Cincinnati con Steve Baker, que es el que fue el incitador. Hemos estado prácticamente 4 años dando vueltas y los resultados son complicados de momento. Steve acaba de publicar un artículo que se lo he pasado lo publicó en diciembre del 2019, hace muy poco. Está muy bien, es un poco complejo en la metodología, pero es muy neuro en cuanto a la forma de entender el TCL. Y los resultados, para mí, son de momento los que más crédito tienen. Nos hablan de una dimensión, digamos, de momento con poco fundamento neuro, quiero decir, con poca capacidad de explicación neuro, pero la que hay no es exactamente con velocidad de procesamiento, como se había argumentado cuando yo empecé, decían, era lentos, y quiere decir lentos también en el tiempo que manejan, no exactamente allí, son lentos en el manejo de la información un poco más a nivel ejecutivo, a nivel de reordenación mental, a nivel de inhibición de comportamiento, etcétera. Los resultados van en esa línea en ese momento, pero son de hace un mes y hay muy poco sobre esto, ¿no? Y acabo ya con lo segundo que he encontrado también interesante, solamente para abrir debate. Lo tengo que decir, Aaron, yo creo, no hay certezas, ¿no? Pero yo creo que el problema del TCL al final será un poco similar al TDAH, un problema de amplio espectro. O sea, de entender el TDAH como trastorno de espectro. Ya me va bien lo que comentabais, trastorno emocional, me va perfecto, me da igual, me gusta el término, trastorno o espectro de autorregulación e inhibición. Y en ese espectro, en ese amplio espectro, juega un papel el tempo cognitivo lento, pero lo juega también otros trastornos también, depresión o internalizados, etcétera. Y otras dimensiones, por ejemplo, mind wandering, que también yo creo que tiene un peso muy específico en el TCL, ¿no? Yo creo que ahí está el mapa. Es un mapa un poco confuso, pero es el mapa que tenemos en este momento, yo creo. Vale, Aaron, ¿querías comentar algo? Sí, precisamente del mind wandering, de esa idea precisamente, cuando ha preguntado en el chat, ha preguntado por el tema de la relación entre la red por defecto y el mind wandering. Curiosamente, el fenómeno mind wandering o dejar la mente vagar está muy relacionado con la activación de esa red por defecto. A su vez, el dejar vagar la mente es muy similar a lo que sería una rumiación, en cierto modo, a pensar o darle vueltas a cosas que no están ocurriendo ahora, pero que han ocurrido anteriormente, o dar ideas o imaginar, en cierto modo. Y ahí la idea que planteaba yo de que ese mind wandering es un ejemplo claro, una relación importante con el TCL, creo que eso está más o menos ya visto, que parece como un mind wandering patológico, no del todo adecuado, que yo asocio un poco con ese exceso de posible activación de esa red por defecto. Y de ahí eso me genera pensar que tal vez, no está ni mucho menos comprobado, pero sea la causa de tener más rumiaciones y más pensamientos internalizantes sobre cosas que han ocurrido. Y por lo tanto, estoy dando muchas más vueltas a situaciones, sacándole más la punta y, por tanto, con una tendencia internalizante tal vez hacia esa tendencia más depresiva o ansiosa. Pero es una idea, como digo. Unai. Bueno. Perdón. Jonathan, que me había pedido paso antes. Sí. Bueno, yo antes de nada, como ha dicho Vicky también, muchas gracias por contar conmigo. La verdad es que es un elenco muy chulo. Algunos de vosotros no os conocía personalmente. A Unai y a Aarón los leo de vez en cuando comparten algo con Iván por Twitter. A Vicky no la conocía, pero me alegra también ir ampliando la red. Con Mateu, pues bueno, al final la admiración que le tengo y además tener la suerte de que sea mi director de mi tesis, y con Iván, pues que empezó siendo un compañero y ahora es más que un compañero. Entonces estoy muy contento de participar en esto. Sí que es cierto que creo que de todos los que estamos aquí, quizá en la parte de TCL, soy quizá el que menos puedo aportar. Bueno, primero porque no tengo un enfoque tan neuro, soy experto en terapia psicológica, y segundo porque realmente dentro de mi práctica clínica, principalmente lo que sí que más he trabajado y a nivel de investigación también es el TDAH. Entonces, por empezar por algún punto, ya que hemos hablado al principio que la idea era conectar el TCL y el TDAH de alguna manera, ¿no? Buscar la conexión entre ambas.
yo creo que el mejor punto de partida de entender esto es que al final el TCL surge como respuesta a un problema o a una cuestión que está siempre rondando alrededor del TDAH, que es el problema de la heterogeneidad o de la alta heterogeneidad del TDAH. Al final, pues bueno, cada vez tenemos más claro que el TDAH como etiqueta, como categoría diagnóstica, es una caja donde hay un montón de cosas dentro que muchas de ellas no se parecen demasiado entre sí. Eso junto a también el aumento del interés por el déficit de atención dentro del trastorno, ¿no? A raíz del trabajo de Douglas y tal, es cuando se empieza a descubrir que hay un tercer factor, ¿no? El tercer factor dentro del TDAH que además de la inatención y de la hiperactividad e impulsividad, que son los dos factores clásicos, aparece un tercer factor que se parece un poquito a la inatención, pero que no llega a ser la inatención como tal, ¿no? Y que se refiere más pues, a lo que habéis hablado, ¿no? A esa lentitud, a esa anergia, incluso a ese nivel de somnolencia o de falta de iniciativa ante la tarea. Yo creo, desde mi punto de vista, que es un trastorno que ha llegado, no sé muy bien en qué forma, al final, si como constructo transdiagnóstico, como un trastorno aparte, como un especificador dentro del TDAH, no lo sé muy bien, pero yo creo que es un trastorno que ha venido para quedarse, sobre todo pues porque al final los hallazgos que se están encontrando, y ahí sí que voy a hacer más referencia a la revisión de Stephen Becker, que lo ha mencionado Mateo, que es quizá una de las personas que más está trabajando ahora el tempo cognitivo lento, junto con Russell Barkley, que ahora están juntos en el mismo barco. Parece que el TCL se diferencia claramente, en principio, o eso es lo que parecen indicar los estudios, de la inatención. Además, bueno, se ha encontrado en muchísimas muestras, hay ya estudios con una metodología bastante potente a nivel de metaanálisis y systematic review a la hora de ver la prevalencia, la epidemiología del problema, y parece que se diferencia bastante también del TDAH en cuanto a, digamos, a la naturaleza del problema, ¿no? Parece que a nivel neuropsicológico, por lo menos con las pruebas clásicas que utilizamos para evaluar en TDAH, rinden mejor que los TDAH, en principio, en general. Parece también que el nivel de deterioro o de impairment que genera el TCL parece ser menor también que el TDAH en general. En cuanto a la trayectoria del trastorno, mientras que es clásico también la evidencia de que la hiperactividad y la impulsividad van declinando con el tiempo y la inatención relativamente se mantiene, más o menos, parece que los síntomas de tempo cognitivo lento parece que van ligeramente en aumento con el paso del tiempo. Por tanto, parece que hay cosas ahí que lo diferencian claramente del TDAH, por eso decía que creo que es un trastorno que viene para quedarse, ¿no? Creo que ahora el trastorno o el constructo está en esa fase de saber un poco cómo se llama, ¿no? Que creo que también el TDAH ha pasado por ahí. De hecho, ahora uno de los debates que están abiertos, al menos por lo que he leído, es incluso cómo denominar al trastorno, ¿no? Russell Barkley, que es una de las personas que está trabajando en este tema, pues considera peyorativo el término sluggish, que es como se conoce en inglés. Slug creo que es oruga o babosa o algo así. Se utilizaba ese término por hacer una metáfora con la lentitud, ¿no? de la oruga. Y habla incluso de llamarlo en inglés concentration deficit disorder, ¿no? El trastorno por déficit de concentración. Entonces, incluso ahí hay cierto debate. Yo creo que eso es buena señal en el sentido de que cuando ya hemos llegado al punto donde más o menos hemos demostrado que algo más o menos existe y empezamos a plantearnos cómo llamarlo, creo que es una señal de que se va avanzando, ¿no? Y yo, como última cosa, sí que decir que creo que el único caso de TCL que me he encontrado en mi vida, digamos, o más cercano, no fue en la práctica clínica, fue en una etapa donde yo era monitor de ocio en una escuela de verano, y había un niño que cuando ya conocía el TCL creo que encajaba perfectamente ahí, y creo que uno de los retos también es intentar visibilizar el trastorno o la categoría transdiagnóstica, como lo queramos llamar, porque igual que con el TDAH ocurría que a los niños con TDAH, digamos que se les atribuía intencionalidad o son malos o no están motivados, que con este tipo de niños de estar en las nubes, están mirando las musarañas, creo que puede pasar también un poquito de eso, ¿no? Y yo creo que también hay una labor ahí de que sobre todo docentes y padres entiendan el trastorno y entiendan las dificultades del niño. Unai.
Bueno, la verdad es que no tengo tampoco demasiado que aportar en cuanto a los modelos, porque mi abordaje o mi experiencia tanto con TDAH como la poquísima experiencia que tengo con TCL viene desde el ámbito de la evaluación. Casi me estoy saltando al segundo bloque. Y desde ese punto de vista, yo que habéis mencionado los test clásicos, yo sí creo que es cierto que hay algunas, a lo largo de los años, sobre todo desde el punto de vista de la evaluación, y ya no solo de la evaluación con test clásicos como el D2 o quizás más con test de ejecución continua, incluso con test de realidad virtual, como pueda ser el Virtual Classroom de Rizzo o el test aula de Explora. Sí, siempre y en estudios ya puedo hablar, por lo menos puedo hablar con la tranquilidad de estar fuera de Explora, con lo cual no siento ningún interés en ese sentido, sino más desde el punto de vista de la investigación realizada y que se siga realizando con la herramienta. Y siempre hay un subgrupo que no rinde, como comentaba Jonathan, no rinde peor que el grupo de TDAH inatento. De hecho, en muchas ocasiones rinde bastante bien, pero la única medida realmente significativa que parecía distinguir ese subgrupo era las medidas de velocidad de procesamiento. Es decir, no había rasgos característicos de inatención en las pruebas neuropsicológicas, ni rasgos característicos de impulsividad, evidentemente tampoco, sino que lo más habitual era un perfil de respuestas correctas, pero significativamente más lentas en cuanto a velocidad de procesamiento. Eso es lo principal. Y desde mi punto de vista de lo que es la evaluación y sobre todo más el interés ese de destripar los procesos, ¿no? Los procesos cognitivos, más que entrar en discusiones sobre las que no entiendo y las que se me escapan sobre categorías diagnósticas, más que nada pues tengo más interés en lo que son las tareas concretas y los procesos cognitivos concretos. Y creo que la distinción principal y que sigue saliendo en los estudios desde el punto de vista psicológico es que sigue saliendo siempre un subgrupo con velocidad de procesamiento lenta, con problemas de memoria de trabajo, pero que no rinde necesariamente mal desde el punto de vista de los test de atención, más que simplemente rinde lento, con lo cual lo que hay que plantearse es el tipo de evaluaciones que estamos realizando, si dan la oportunidad de que estos niños, si se les da a los niños el tiempo suficiente para responder, para dar su respuesta de manera que no caigamos en el error de confundir errores de respuesta cuando el problema es que quizá no les hemos dado el tiempo suficiente para responder. Yo creo que esa es la clave principal, centrarnos en exactamente cuál es el tipo de tareas que podemos plantear desde el punto de vista neuro para distinguir lo que es una inatención y sobre todo si podemos administrar las pruebas con distractores y sin distractores para ver cuál es el foco de esa distracción. Y eso, por ejemplo, con realidad virtual se puede hacer. Incluir distractores externos o no incluirlos, tener esas respuestas incorrectas en ausencia de distractores que están diciendo que hay algo que no es un ruido externo, sino que hay algo que está interfiriendo que no tiene que ver con condicionantes externos. Yo creo que ahí puede estar, tal como yo lo entiendo, la clave para, desde el punto de vista de evaluación cognitiva neuropsicológica, empezar a distinguir estos aspectos. Iván, Iván, perdóname, ya que ha dicho eso Unai, me gustaría, porque no se queden cosas en el tintero, preguntar por lo que ha comentado de la velocidad de procesamiento y de que si les dejamos más tiempo igual podrían rendir mejor. Yo le quería preguntar a Mateo, porque Mateo en su momento sí que estuvo trabajando mucho sobre el tema de la impulsividad. De hecho, estuvo haciendo muchos estudios con el MFF20 y demás. Y le quería preguntar, cogiendo un poco la idea de Unai, si esto puede tener relación con esas dos dimensiones de la impulsividad, la efectividad y la latencia, y si los TCL a lo mejor cognitivamente cuadran en uno de esas categorías. La verdad es que hemos trabajado con el de figuras enmascaradas y tenemos una versión propia, que es la IMI, que todavía empleamos bastante. Lo que he de decir que los resultados con TDAH nunca han sido muy buenos, esa es la verdad, ¿no? Yo creo que lo que se llamaba estilo cognitivo antiguamente, en los años 70, que ha perdido un poco su esencia, pero a mí sigue siendo interesante. Digamos, el estilo cognitivo reflexivo impulsivo, en ese tipo de medidas, tipo Machine Familiar Figure, ese tipo de tareas, realmente van un poco más allá de lo que es puramente tiempo y respuesta. Son más ejecutivas esas tareas. Lo que exigen es estrategia, resolución de problemas.
aunque te pongan algo tan sencillo como es un modelo y 6 figuras parecidas, eso obliga a la estrategia. O sea, tú puedes decidir si vas a mirar por partes el modelo, por partes las figuras, si miras el todo, si lo miras de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, etcétera, ¿no? Por eso los trabajos estos de control ocular y control, digamos, de motor durante esas tareas han sido muy interesantes, porque al final ha resultado más una función ejecutiva que una función puramente, o sea, ejecutiva más compleja, digamos, ¿no? De lo que en principio se habían marcado puramente, ¿no? Entonces, en el caso concreto, por ejemplo, de los TCL, de momento no hemos encontrado, aunque tenemos datos muy, muy limitados, una gran relación entre lentitud, digamos, y TCL. Y si quieres más allá, con TDAH, por ejemplo, el TDAH, más que impulsivos, que sería aquello de rápido inexacto, hay una parte que sí, pero hay un subgrupo que realmente son lentos o inexactos. O sea, hay un subgrupo que durante la prueba se pierde mucho. Probablemente por lo que comentaba ahora Unai, de distractor externo e interno, digamos, ¿no? Durante la prueba es lento porque mira otras cosas, mira la pantalla, mira lo que sea, gira, lo que sea, ¿no? Entonces, el resultado final que tú ves, el objetivo, es un chico lento e inexacto. Lo que ha pasado es que no tiene estrategia. El problema es ejecutivo, o sea, no sigue ninguna dinámica y cada vez que cambia el estímulo, el ítem o el ensayo, él, pues una vez mira, otra vez no mira, otra vez mira el teclado, otra vez mira un ejemplo, va cambiando, o sea, es aleatoria. Esa aleatoriedad le penaliza en lentitud y le penaliza en errores, ¿no? Luego, al final, pues es interesante la prueba para un subgrupo, lo que decíamos antes, pero no es generalizable al TDAH o al TCL de manera global. O mi experiencia es esta, menos. Bueno, yo por concluir, la verdad es que habéis hecho unas aportaciones increíbles, no sé, mucho más no puedo aportar, pero sí que hay algunos estudios que quizás nos estamos pasando por alto en el sentido de que, por ejemplo, hay un estudio de Google que creo que es de 2020-2019 que relaciona el factor tempo cognitivo lento. Esto, yo creo que la aportación que ha hecho Jonathan es muy buena porque es verdad que cuando se hacen tareas hay unas saturaciones determinadas y uno de los factores que satura, es decir, uno de los factores que cuando se altera aparece como una alteración significativa, sería el tiempo cognitivo lento, sin saber un poco qué es, pero ya sabemos que forma parte o vuelca en determinadas tareas cognitivas de una manera importante. Y él encuentra, Gould y Gould, que no sé si son hermanos o qué, pues son dos autores del mismo apellido, encuentra que los que tienen más tendencia hacia tiempo cognitivo lentos tienen también más tendencia hacia trastornos psicóticos. Por tanto, estaríamos hablando de un factor que puede tener también mucha... Esto, unido a la ansiedad, unido a la tendencia, yo siempre le suelo llamar ánimo negativo, en el sentido de que hay ánimo depresivo, melancolía, estar ensimismado, ensoñación. A mí me hace pensar que es más un trastorno más globalizado en el cerebro, como bien decía Mateu, que puede ser, no sé si de funciones ejecutivas o más de propiedad a nivel del sistema, porque parece que una de las cosas que nos pasa con los tiempos cognitivos lentos muchas veces es que las tareas a nivel de calidad te las hacen bien siempre y cuando el tiempo no sea limitado. Muchas veces, es decir, el acceso que hay a los dominios cognitivos específicos puede ser bueno, pero siempre y cuando no les generes una tarea en la cual tenga que hacer algún tipo de inferencia, algún tipo de procesamiento indirecto de la tarea, es decir, no un procesamiento mecánico en el cual hay una respuesta concreta, sino una inferencia en el cual tienen que entra en juego áreas de asociación multimodal en el cual tiene que integrar información de diferentes modalidades, información de diferentes tipos. Ahí es donde más, generalmente, donde más hacen aguas, ¿no? Entonces, a mí siempre me hace pensar esto además hay estudios que dicen, aquí no tenía la referencia, pero hay estudios que dicen también que tiene mucha asociación con las funciones ejecutivas, obviamente, pero sobre todo con el ajuste socioemocional de la persona y en la función diaria, en la función en el día a día de la persona. Por tanto, me hace pensar que es algo mucho más global que todavía no hemos sido capaces de determinar, pero que acompañaría, dijéramos, a todos los dominios cognitivos y a todas las funciones que hasta el día de hoy conoceríamos. Y a terminar simplemente esta aportación con una analogía con el tema del COVID también, ¿no? Que hasta hace 3 o 4 semanas se hablaba del COVID como un virus que atacaba el sistema respiratorio. Y a día de hoy sabemos que eso no fue tanto así, sino que la urgencia de tratarlo hizo que se focalizara más la parte más respiratoria. Yo creo que con el tiempo cognitivo está pasando un poco lo mismo. Lo hemos asociado con el TDAH porque es verdad que muchos TDAHs
sobre todo los inatentos, hasta un 50%, creo que decía Tirapul en su revisión, pueden estar solapados el TDAH con el tempo cognitivo lento. Pero como aparecen en muchos TDAHs, creemos que es algo más atencional. También es verdad que la delimitación entre atención y funciones ejecutivas es muy difícil, ¿no?, de llevarla a cabo. Pero creo que es algo más global. Como bien me decía esta mañana Aaron, como una especie de daño cerebral adquirido, pero que puede ser quizás incluso invisible, ¿no? Un funcionamiento global a nivel cerebral que puede estar deteriorado en el sentido de enlentecimiento. Aquí, por ejemplo, preguntaban, ¿pero es un enlentecimiento físico o es un enlentecimiento psíquico? Yo no sabría responder o que las dos fueran mutuamente excluyentes, pero cuando vemos en consulta a alguien, aunque las pruebas nos rindan bien, a veces hacemos un diagnóstico de tempo cognitivo lento porque vemos que a nivel personal, dijéramos, es como, Vicky también me decía ayer, es como si al niño le faltara que le diéramos en el botón para que se encendiera o darle al botón para que meta una marcha más, ¿no? Es como que hay algo ahí que no le hace estar suficientemente tentativo, y creo que eso tiene que ver más con procesos subcorticales y que es probable que lo que decía Cociol, ¿no?, que esté mediado por cerebelo o ganglios basales, que son los que al final modulan la salida de respuestas y modula también la entrada de inputs. Y aquí se ven que las dos suelen tener problemas. Eso justo es lo que yo te comentaba, la idea de que si intento establecer un paralelismo con el daño cerebral adulto, ahí me recuerda mucho al síndrome subcortical, en cuanto a la velocidad, manipulación. Lo que pasa que en este caso, ese síndrome subcortical, ¿vale?, llamémoslo de esa manera, va a acompañar al niño desde que nace en todo su desarrollo. Y bueno, todo lo que venga posteriormente, montándose a nivel de neurodesarrollo, va a venir modulado por esa velocidad baja y ese procesamiento bajo. Bueno, entonces es normal que al final acabe afectando a todo el ajuste socioemocional, acaba afectando la función ejecutiva. Es decir, tenemos una lentitud de base, de una manera, procesando información, dificultad para llevar mucha información adelante y, por tanto, todo lo que venga después montado en eso seguramente venga con dificultades que habrá que trabajar a su manera. Sí, de hecho, esta aportación que hace Esther en el chat es muy, muy concluyente también, ¿no? Se puede tener ambos, obviamente esto está demostrado. Lo que no está demostrado es que se pueda tener en el trauma. Sin embargo, si pensamos en el trauma en ese momento postraumático más temprano, obviamente podríamos decir que el sistema cognitivo se ve más enlentecido, ¿no? Yo creo, Iván, que ahí, ya que has tocado eso, que igual ya para entrar un poco en evaluación, creo que de hecho una de las claves a nivel de evaluación tiene que ser delimitar muy bien el tempo cognitivo lento y asegurarnos de que la sintomatología que presenta el niño no viene dada por otro trastorno, porque si no nos podemos encontrar con la problemática que nos encontramos con el TDAH, ¿no? Pues no sé, se habla mucho, igual que en el TDAH, pues por ejemplo, estresores, o se habla mucho del TDAH relacionado con el trauma, ¿no? Y que esa reacción, digamos, como trastorno adaptativo pueda dar lugar a esa sintomatología y demás. Por eso es súper importante una buena anamnesis para ver el origen de la sintomatología y cómo ha ido evolucionando. En el caso del TCL, yo creo que ese sería un buen objetivo, ¿no? Porque, bueno, la sintomatología que presentan los tempos cognitivos lentos a veces se podría mezclar con la presencia de un trastorno depresivo o incluso un trastorno del sueño, que haga que el niño tenga esa sintomatología más enlentecida. Por también matizar, porque estoy viendo algún comentario, cuando preguntaban sobre todo que intentemos definir esos síntomas más definitorios del TCL, ¿no? Porque quizá hay alguna persona que nos está viendo que igual esa es justo. Entonces, básicamente, y ahí ya, si queréis, introduzco yo la evaluación y os dejo a vosotros, porque ahí sí que tenéis mucho más que aportar vosotros que yo. Se han intentado también ver a nivel de factores qué tipo de síntomas son los definitorios del TCL, ¿no? Igual que en el TDAH hablamos de inatención, hiperactividad e impulsividad. Aquí parece que todos giran en torno más o menos a un modelo de 2 o 3 factores, pero que prácticamente van encontrando lo mismo, ¿no? Por un lado, la lentitud es una de las que aparece comúnmente y esa lentitud parece que va tanto a nivel físico, que también lo preguntaban por ahí, como a nivel cognitivo. O sea, son niños que físicamente son lentos en la medida en la que incluso cómo se mueven, cómo interactúan, etcétera, pero luego también son lentos a nivel cognitivo, que de eso ya han estado hablando Vicky, Unai, Aaron, etcétera. Luego otro síntoma, el segundo síntoma, sería ese estado como de adormilamiento, ¿no? O de soñar despierto, esa distracción o esa sumirse en sus propios pensamientos
que sería, digamos, algo diferenciado a la lentitud, ¿no? Y luego un tercer factor que también aparece bastante, que parece que se relaciona más con la inatención, que es la falta de iniciativa o la falta de persistencia en la tarea. O sea, tanto a la hora de iniciar la tarea como a la hora de... Y la falta... También hay una cosa que veo mucho, que es la falta de motivación que tienen estos niños, que les cuesta muchísimo lo que tú comentabas de iniciar y luego también que se interesen por las cosas. A mí me resulta a veces difícil dar con algún tipo de, no sé, por alguna metodología que le llame la atención y que le enganche. Entonces, yo creo que la motivación es súper importante como factor también nuclear, digamos, como lo que estabas comentando. No sé qué os parece. Sí, aquí de hecho comentan algunos que también se relaciona con la somnolencia. De hecho, hay factores que lo relacionan con la somnolencia, con incluso problemas a nivel de sueño, también creo que hay algún otro estudio por ahí. Sí. Y que esto también tiene que ver más con lo que ayer comentaba yo con Vicky, que es la formación reticular, me comentaba ya el famoso SAR y más estructuras más subcorticales como tálamo y tal. Claro, si partimos de la base que a lo mejor el problema es una alerta inconsistente, ¿no? Yo pienso que a lo mejor eso puede ser como el paso previo para que todo se asiente sobre eso, ¿no? Sobre esa dificultad para esa alerta tan fisiológica que le ocurre en estos casos, ¿no? Y a partir de ahí, claro, pues todo lo que viene después viene con problemática. Pero yo creo que, al menos lo que yo observo en los niños es eso, es esa dificultad que tienen para mantener un nivel adecuado de activación y que entonces él lo veas que entra a la tarea, que entra al ejercicio. Muchas veces cuesta mucho incluso que empiecen a hacer alguna cosa. Y funciona muy bien o bastante mejor a nivel motor que a nivel cognitivo. A nivel motor se le engancha mucho mejor. Entonces, luego cuando comentemos el tema de intervención, pues una de las líneas que yo creo que es muy interesante es trabajar lo cognitivo a través de que el niño se esté moviendo, o sea, no solo con una actividad más estática. Unai, Mateu, si os parece introducir un poco... Simplemente recordar, por las preguntas que estoy viendo aquí, que los factores que aquí estamos hablando del TCL, pongamos que resumimos en 2, aunque puede haber 3, como decía ahora Jonathan, pongamos que alerta atencional y enlentecimiento, y aquí puede ser cognitivo o motor, son factores matemáticos, son conductuales todos, ¿eh? La mayoría de esos estudios derivan de estudios de escalas conductuales, ¿eh? O sea, el salto de alerta atencional a arousal, por ejemplo, a formación reticular, está bien por lógica, pero no está bien por datos, porque no tenemos estos datos todavía claros, ¿eh? Eso es lo que pasa. Eso es importante, digo, para la gente que está tal vez preguntando ahora y pensando que ya eso está al mismo nivel, digamos, la parte conductual que la parte neuro en el TCL y no está al mismo nivel, digamos, ¿no? O sea, tenemos mucho más definido conductualmente y mucho menos neuro, ¿no? Que es un poco eso se parece también al TDAH. No, pero digamos que en el TDAH todavía tienes más margen porque cantidad de estudios de neuroimagen y cantidad de trabajos, aunque no sean definitorios... Mucho más. Podría sacar bastante más, ¿no? Por ejemplo, podríamos estar de acuerdo en que al menos en prefrontal hay una hipoactivación en el TDAH, ¿no? Eso está más o menos demostrado y eso está más o menos que funciona, aunque fuese genérica, ¿no? Eso más o menos sería fácil de argumentar y de demostrar. Pero en el TCL, cada cosa que vas diciendo de neuro, todavía tienes que ir con pies de plomo porque te arriesgas un poco por lo que decíamos. O sea, el TCL con TDAH, imagina que digáis ahora, hacemos una muestra de TCLs, ¿no? TCLs los estudiamos en neuroimagen. Bueno, pero ¿cuántos de estos son TDAH también, no? Si un 50%, claro, como decían, resulta que estás sacando TCL pero con TDAH. Entonces, lo que sacar de conclusión va a ser un poco difícil, ¿no? Si tú me coges TCLs y sacas todos los TDAH, o sea, TCLs altos, muestra comunitaria, sacas todos los TDAH que no tengan criterio y los pones en neuroimagen, da igual. Resonancia magnética, en red de activación, en red por defecto, no da igual. La conclusión que saques allí será de niños, entre comillas, sin diagnóstico, ¿vale? Una alteración diagnóstica. Lo que saques para bien o para mal, o sea, lo que demuestres para bien y para mal, pues va a quedar pendiente todavía el siguiente paso. Y eso exactamente qué quiere decir, ¿no? ¿Es variación azarosa dentro del propio espectro comunitario, digamos, o tiene una implicación más patológica? Este yo creo que es un poco el tema clave. La selección de la muestra inicial para los estudios neuro está siendo el tema clave para poder avanzar en las conclusiones. Porque los estudios que estáis viendo, los que estáis nombrando, si os fijáis, veréis que se mezcla todo. Hay muestra comunitaria, sin nada. Y tanto. Hay más TDAH, o lo que hacía Balti, que divide 4 grupos. Hace
TCL solo, TDAH con TCL, TDAH solo, ¿sabes? Combina 4 grupos, lo cual es bastante lioso, digamos, ¿no? Bastante complicado en las instituciones. Sí, sí. Hay una pregunta aquí muy interesante que dice Felipe, y es, tal vez hay factores subcorticales para el TCL y cortical en el TDAH. Creo que un poco lo remarcabas tú, ¿no? Esto es algo más filosófico a día de hoy, porque está poco demostrado, pero intuimos, por los que sabemos del funcionamiento cerebral, que puede ser así. Si eso fuera así, sería un gran avance. O sea, si eso fuera así, eso sería probablemente el descubrimiento más grande en TDAH de los últimos 40 años, si fuera así eso. Porque seríamos capaces de discernir, desde el punto de vista neuropsicológico, neurofisiológico, digamos, seríamos capaces de hacer un subgrupo que no atendiera a diferencias conductuales, sino a diferencias neuropsicofisiológicas, lo cual todavía no se ha conseguido establecer. Eso que sería un gran campo de trabajo, por si a alguien le interesa o veo que hay interés, es un gran campo de trabajo y creo con mucho futuro. Totalmente. ¿Se puede confundir el diagnóstico del TDAH y el TCL? Obviamente sí. Yo creo que esto es algo que se contesta muy fácil y de hecho muchos de ellos son solapados. La pregunta un poco es ¿cómo diagnosticáis, por ejemplo, el TCL y si os encontráis un caso? ¿Cómo lo planteáis pues a nivel de informe, a nivel de comunicarlo con la familia o considerarlo como un TCL? ¿Eso se puede de alguna manera delimitar del TDAH oficialmente o como no tenemos un diagnóstico ni unos criterios que nos permitan diagnosticar, digamos, de manera, pues como hacemos, ¿no? Por el DSM o con otro manual, ¿cómo hacemos con un TCL si nos llega? ¿Cómo reflejamos eso, esa clínica, por ejemplo, en un informe, una evaluación? Lo que hago yo, tenemos una pequeña unidad en la universidad y evaluamos, es muy, muy sencillo. Incluimos en la evaluación las escalas TCL. En concreto, utilizamos la escala CAB y esta nuestra, bueno, ya tengo un enlace aquí, no sé si lo veis, se puede descargar. Es una escala de Len Barnes que tenemos traducida y la que hemos empleado ha ido evolucionando durante los 10 años. Digamos que no tiene baremos oficiales, pero tenemos un montón de datos, o sea que si alguien quiere datos o lo que sea, se los podemos ir planteando. Perfecto. Es la escala y luego también, si os fijáis en las nuevas versiones de escalas TDAH, por ejemplo, la de Barclay y también creo que la de DuPont, aparecen los ítems TCL al final. O sea, muy parecidos. Aquí la nuestra tiene 16, tiene 16 pero no funciona, son 15, pero otros son muy parecidos todos, ¿no? Lo que hacemos es, combinamos la evaluación padre, madre, tutor con las escalas TDAH, con las escalas TCL, ¿no? Y luego vamos mirando, ¿no? Para el TDAH tenemos baremos mucho más claros, que tienen más claros, entonces cuando no te cumple, o sea, te cumple para TDAH inatento, miramos exactamente la contribución del conductual de hiperactividad e impulsividad y luego miramos la puntuación en TCL. Si realmente, y se hace bastante evidente, si tiene muy poca implicación en impulsividad e hiperactividad y puntúa alto en TCL, lo que hacemos es oficialmente diagnóstico TDAH subtipo inatento, asterisco o paréntesis, con alta puntuación en TCL, digamos, ¿no? Marcamos esa condición. Y luego también tenemos la parte neuro, pero generalmente, ya digo, la parte neuro no suele discriminar claramente en TDAH y TCL, o no tenemos sistema nosotros para poder discriminar claramente. Sí es verdad lo que decía Unai, que hemos incorporado a Aula en Explorer también, llevo poco tiempo con Aula. Justamente me cogió cuando la empresa creo que ha cambiado de manos, no sé qué, había un follón. Sí. Pero hemos empezado a trabajar con ella, trabajamos con el CPT-3 de CONES, trabajamos con las escalas de Gapor de memoria de trabajo, que trabajamos con distintas pruebas ahí, pero ninguna todavía nos sirve exactamente. Hacemos la parte conductual. Bueno, lo he colgado, lo he puesto el link en el chat de Facebook. Perfecto. Para que quien quiera se lo pueda descargar y lo puedes utilizar. Sí, perdón. Sí, solamente si queréis, porque aquí están solamente los ítems, pero si me escribís o contactáis, ahí están o a mí o al propio LEM, me da igual, si queréis dar en inglés, os puede dar toda la información de los estudios, medias, diferencias, edades, lo que sea, ¿no? Se pueden orientar para esto. Fenomenal. Unai. No, yo estaba pensando en la cantidad de años que llevamos para tener unas categorías diagnósticas claras en TDAH y aún así todavía no hay una diferenciación clara porque mismamente los 3 subtipos
de inatento, impulsivo, hiperactivo, no se distinguen con claridad cuando haces una evaluación, ¿no? Hay mucha mezcla. Luego lo que hablamos de esto, ¿es el TCL un subtipo o del TDAH o es otra parte? Entonces, como categoría diagnóstica relativamente nueva, no estoy diciendo que sea nueva, pero relativamente nueva, yo creo que va a costar. Y desde luego con las herramientas de evaluación de lápiz y papel tradicionales, si estamos hablando de tipo test de caras, tipo test de 2, vamos a conseguir bastante poco. Yo creo que la aportación que se puede hacer desde la evaluación, con los límites que puede tener la evaluación, es a través de las hipótesis que tengamos sobre qué es lo que funciona. Si creemos que el tema va porque hay un problema de procesamiento o de memoria de trabajo, es adaptar las herramientas de evaluación o elegir las pruebas necesarias para evaluar esos aspectos concretos. Pero evaluarlos, me refiero, por ejemplo, lo que os decía antes, si es un tema de distracciones, hacer diferenciación entre distracción interna y externa. Si es un tema de velocidad de procesamiento, cambiar la forma de aplicación de las pruebas. Si pensamos que es memoria de trabajo, tratar de buscar específicamente eso, pero está claro que va a costar. Está claro que va a costar porque lo mismo que seguimos discutiendo sobre cuáles son los subtipos de TDAH y el TDAH lleva, digamos, más, digamos que como categoría diagnóstica más establecida, el TCL, que es mucho más nuevo y ni siquiera está reconocido como categoría diagnóstica. Luego acabaremos hablando de subtipos de TCL, si es velocidad de procesamiento más inexactitud o velocidad de procesamiento más otros aspectos. Quiero decir que yo creo que y lo principal, y luego nos enfrentamos a los mismos problemas de medición que tenemos tradicionalmente con el TDAH, es decir, la evaluación del TDAH con escalas autorreportadas o escalas reportadas de conductas, escalas de padres, escalas de profesores, de cómo, donde muchas veces es lo que estás recogiendo te vale para el TDAH y te vale para otros trastornos de conducta, sobre todo los ítems más conductuales. Porque, por ejemplo, revisas la escala EDA y dices, no sé, cuando preguntas la parte más conductual sobre si el niño perturba el funcionamiento de la clase o si el niño se comporta no sé cómo, dices, ¿qué estoy midiendo realmente aquí? Yo tengo una seria preocupación por la validez de las preguntas que estamos haciendo, sobre todo con las escalas conductuales. Entonces, es algo que yo creo que no se acaba de resolver para el TDAH, con lo cual muchísimo menos para el TCL. Totalmente de acuerdo. Yo al final... O sea, perfecto. Yo no creo que el futuro pueda estar ya, o sea, de hecho, el problema del DSM-5, yo no creo que haya DSM-6 ya, la verdad, ¿eh? Creo que les va a costar sacar el 6. Ya que se acabó ya el cuento de la APA, o sea, no pueden seguir manteniendo constructos que no funcionan a nivel experimental. Los subtipos TDAH no se mantienen, ya nadie, o sea, los empleamos porque obligatoriamente no te queda otro remedio, o oficialmente o como queráis. Pero yo esperaba, sinceramente, un paso adelante. O sea, si tú defines un trastorno como neuropsicológico o neurodesarrollo, tienes que avanzar un poco más en la forma de diagnosticarlo. No te puedes quedar en la parte conductual. Porque fijaos que ha hecho el DSM-5, es coger exactamente los mismos ítems que eran para un trastorno de conducta, que estaban en el apartado de conductas perturbadoras, lo cambia de familia, te dice, no, mira, esto chico ahora, déjate de TND, negativismo, lo ponemos con espectro autista, lo ponemos con trastorno de aprendizaje, lo ponemos con discapacidad psíquica, o lo ponemos con trastorno de comunicación, con trastorno motor, lo ponemos allí. Le cambiamos de familia, pero mantenemos los mismos sitios, no tocamos nada. Eso no tiene, no tiene ningún... No hace falta ser un experto en psicopatología para darse cuenta de que esto es... ¿no? De hecho, el único cambio, aunque luego lo justifican a la hora de mejorar o el diagnóstico en adultos, el único cambio precisamente va un poco en contra de lo del trastorno de neurodesarrollo, ¿no? Porque encima amplían la edad de primera aparición de los síntomas, que lo explican de alguna manera a la hora de facilitar la información retrospectiva cuando se hace evaluación en TDAH adulto, pero que de alguna manera están en contraintuitivo, ¿no? Porque si hablamos de un trastorno de neurodesarrollo y permitimos, entre comillas, que la sintomatología aparezca, por ejemplo, a los 11 años, pues todavía parece que va más en la línea de que sea algo reactivo o ambiental, ¿no? Más que un trastorno de neurodesarrollo. Yo estaba pensando ahora que si esto ya genera incertidumbre entre nosotros, profesionales, imaginar la incertidumbre que puede generar esto en los padres o quien nos esté viendo hablar, tratando de decir, bueno, entonces a mí cuando me dan un diagnóstico de TDAH, ¿qué fiabilidad tiene? ¿No? Es la eterna controversia sobre en qué términos estamos... Bueno,
Cuidado, hay estudios, yo no me acuerdo de la referencia, igual Mateu, que tiene más memoria que yo para este tipo de cosas, la sabe, y es que los que estamos acostumbrados de manera más o menos regular a ver TDAHs, tenemos hasta un 90% de especificidad y sensibilidad. La sensibilidad generalmente es buena, pero hay 90%, lo digo porque reuniendo, eso sí, pruebas a nivel conductual, a nivel de síntomas, a nivel de autocuestionarios y reuniendo pruebas cognitivas. Yo creo que en el combinado moderado grave es así, pero en el inatento leve moderado no creo que tú y yo coincidamos mucho en muchos casos, ya te digo yo. Te digo, porque yo trabajo también con unidades psiquiátricas que hacemos, o sea, mi caso, nuestra unidad vive un poco de una unidad pública que como lleva mucho retraso, pues los padres vienen a nosotros, luego van a ellos y hay contraste de casos, ¿no? Entonces, al utilizar las mismas escalas y una entrevista muy similar, ellos no hacen poco neuro, hacen WISC o algo aquí, pero hacen poco. En los leves moderados, sin presencia clara de hiperactividad, impulsividad, quiere decir sin mucha conducta problemática externa, es conflictivo, ¿no? O sea, es controvertido la discusión. O sea, si está muy claro, no. O sea, si hay mucho componente hiperactivo himpulsivo, es mucho más fácil. Está siempre muy claro. Pero si no está esto, si es más leve, o sea, inatento, pero no es muy hiperactivo, no es muy impulsivo, ahí aparece de todo, ¿no? Si tiene además, imagínate que tenga un poquillo de trastorno de aprendizaje, no llega al punto, pero tiene algún problema en lectoescritura, algún retraso también en coordinación motora, ahí se te mezcla un poco todo y es fácil que un profesional cambie o module o modifique el diagnóstico ahí, ¿no? En esas condiciones, ¿no? Entonces, si vamos al extremo bueno, sí, evidentemente, no hay tanto problema, pero la parte leve, moderada, ahí va, ahí... Por eso digo la parte clínica y la parte cognitiva, porque la parte cognitiva rara vez se mide y en la parte cognitiva muchas veces solo con ver cómo realizar las tareas, ahí sube muchísimo la especificidad, porque ya te estás dando cuenta, por ejemplo, en caso de TCL, que decíais antes, atención interna y externa. Cuidado, porque la atención interna no solo tiene que ver con tempo cognitivo lento, sino también con TEA. Y podemos tener a un niño pequeñito con 5 o 6 añitos que estemos empezando tempo cognitivo lento porque es verbal y se tira hacia adentro y en verdad está siendo un TEA y tenemos un marronazo en ese sentido. Iván, solo un comentario. Para los que nos estén viendo que no sean profesionales, sensibilidad es detectar los casos que realmente son casos y especificidad es descartar correctamente los que no lo son. Lo digo porque como me estén siguiendo padres, se nos han perdido hace un rato de lo que estábamos hablando. Yo estaba dando vueltas porque estoy aprendiendo más de lo que creo que estoy aportando en este debate. Sobre todo, la parte de TCL con lo que comentáis del temas de ensoñación y partes de hipoactividad, yo creo que hay una línea interesante y la comento ahora es en la que estoy metido últimamente más, que es el tema de los trastornos del sueño en TDAH. Digo porque hay una línea de investigación aquí donde estoy en Irlanda, en la Universidad de Maynooth, donde estamos precisamente con eso. Nos hemos juntado gente con interés en trastornos del sueño y gente con interés en TDAH y estamos intentando tratar de ver un poco los perfiles, ¿no? De los patrones del sueño, porque es algo que hemos empezado a buscar y hay investigación, hay cierta evidencia, pero tampoco es que esté demasiado claro. Y luego aquí hay mucha confusión sobre cuántos trastornos del sueño son provocados por la propia medicación. Entonces, yo creo que de aquí a unos años puede ser algo que aporte más a diferenciar un poco más todo esto sobre qué tenemos delante. Es decir, el tema de los trastornos del sueño, las alteraciones del sueño, si conseguimos aislar el efecto de la medicación, claro está, si no, pues evidentemente va a ser complicado. Sí, hay diferentes perspectivas, ¿no? Creo, hay diferentes perspectivas desde las que enfocarlo para obtener información. Creo que ninguna por separado a lo mejor no va a dar suficiente información para ser sensibles con lo que tenemos delante. Y también creo que tenemos un problema en la evaluación neuropsicológica de base muchas veces. Es que se confunde, como tú bien sabes, Unai, con la evaluación psicométrica. Sí. Se plantean que pasamos una prueba tal cual y viendo las puntuaciones sabemos lo que hay. Y a veces, como decía antes, ante mismas puntuaciones o a mismas conductas pueden tener orígenes diferentes y cosas diferentes. Te digo, no me parece igual la inatención de un TDAH técnicamente por tema de hiperfocalización
que ese niño cuyos pensamientos van una otra vez hacia lo mismo, le interrumpe, y no es capaz de concentrarse porque está con pensamientos y rumiaciones dándole vueltas. No es lo mismo, aunque la puntuación en el CARAS o el test que os parezca va a ser muy parecida. Creo que también eso es una cosa que cuando ciertas disciplinas peguemos un saltito hacia adelante y nos unamos con otras perspectivas distintas, tal vez consigamos más sensibilidad a la hora de diagnosticar. Ahí, Aarón, en lo que has comentado, la verdad es que justo has dado la clave de una aportación que yo iba a hacer, que yo, dentro de que no soy neuropsicólogo ni soy experto en evaluación neuropsicológica, pero creo que aunque no haya pruebas específicas para TCL, creo que las pruebas que existen, las pruebas neuropsicológicas o las tareas neuropsicológicas, nos pueden servir como un campo en el cual poner al niño para observar a ver cómo rinde, ¿no? En ese sentido también yo sé que en el protocolo IMAT, el que manejan en la unidad que coordina Mateu, le dan casi más importancia a la observación del niño mientras hace la prueba, casi más que a los propios percentiles, ¿no? En ese sentido. Esa es la idea, ¿no? Claro, a mí no recuerdo exactamente, no sé si fue de Duque, estuve viendo hace poco un webinar sobre neuropsicología y ponía el ejemplo de la figura de Rey, ¿no? Que a mí me parecía algo muy, muy llamativo, pero imagino que será porque no soy muy, muy diestro yo en esto. Y hablaba que, claro, que un mismo resultado final, ¿no? No te expresa nada, porque igual la persona ha llegado a esa parte final, pero lo que te interesa más bien es el orden por el que ha empezado, si ha parado, si ha persistido, si ha mantenido la velocidad durante la tarea o no. Entonces, yo creo que eso es algo que, aunque no tengamos tareas específicas a nivel neuropsicológico para TCL, porque ni siquiera sabemos qué buscamos en las tareas neuropsicológicas con TCL, pero creo que puede ser una opción de momento hasta que sepamos más el hecho de utilizar esas tareas que sí que tenemos, pues el CSAT, el CARAS, el D2, etcétera, más que nada para ver a nivel observacional si este niño lo que hace es abstraerse, parece que se queda mirando a un lado y quedándose en sus propios pensamientos, más que a lo mejor como el TDAH inatento o el TDAH combinado, que sería una inatención más relacionada con mirar el juego que tienes puesto en la estantería de la consulta o otro tipo de cosas, ¿no? Quiero despedir a Mateu, que se tiene que marchar, y no le vamos a hacer que se vaya ahí en plan incógnito. Gracias por estar, gracias por venir. Muchas gracias a vosotros. También he aprendido mucho y me he apuntado una cosa, Unai. Ahora tenemos también una tesis sobre sueño y TDAH. Voy a escribirte, voy a ponerme en contacto porque, mira, no sé el tema y saldrá ahí. O sea que, mira, ha ido fantástico. Y un like para un comentario de Ego Oviedo, un gabinete que ha dicho, ¿cómo es posible una evaluación TDAH sin...? Pues lo mismo digo yo, ¿cómo es posible, no? Pues es así, ¿no? No se exige oficialmente que sea así, aunque clínicamente nadie lo haría probablemente, pero, en fin, estamos así. Muchas gracias, ¿eh? Nos vemos. Gracias, Mateu. Hasta luego, Mateu. Adiós. Os voy a lanzar alguna preguntita que hay por aquí, que me parece súper interesante, y además hay alguna que lo han preguntado muchas veces, y es esta que tiene que ver con la evaluación, es si la capacidad intelectual tiene algo que ver con el tiempo cognitivo lento, si la veis afectada o no, ¿cómo lo veis? Hay muchas preguntas de este tipo, ¿eh? Esta pregunta tiene que ver más con la capacidad, con la borderline, pero hay preguntas que tienen que ver con el CI a nivel general. Habría que preguntarse qué es el CI a nivel general. Exactamente. Quiero decir, una prueba de CI se va a ver mediatizada claramente por la velocidad de procesamiento. Y como bien ha dicho Unai, a lo mejor si das más tiempo a ese niño, te la puede hacer mucho mejor. Los parámetros cerrados no son buenos a veces. Mira, uno de los problemas que tuvimos cuando se estuvo desarrollando Aula, era que con la primera muestra de pacientes con las que se quiso validar, era que se estaba viendo cuánto tiempo dejamos entre un estímulo y el siguiente, ¿no? Para darle tiempo a responder al niño. Y se dejó al principio muy poco tiempo. ¿Y qué pasaba? Que había un subgrupo de niños que para cuando iban a responder aparecía el estímulo siguiente y ya respondían tarde. Entonces, si casualmente el estímulo era correcto, respondían bien, y si no, parecía que impulsivamente estaban respondiendo mal. O sea, cuando hablo de dejar más tiempo me refiero también a dejar suficiente tiempo entre estímulos. Esto se puede, con un test clásico no se va a poder medir, con un test computerizado sí se puede regular, ¿no? El intervalo entre estímulos. Entonces, por eso yo creo que es fundamental. Y lo que comentáis del CI. Las escalas Wechsler son las escalas de inteligencia en general son maravillosas. Son un auténtico desastre. Y de hecho, los estudios más recientes sobre exactamente qué miden las escalas han sacado a la luz, cuando se han hecho análisis estadísticos para ver exactamente qué medían, que las categorías en las que se dividen las pruebas de inteligencia son absolutamente arbitrarias y artificiales. No miden eso.
vienen en los manuales como que se ha hecho un estudio estadístico para dividir exactamente, mide esto, esto, esto y esto, pero luego cuando uno rasca en la estadística de cómo se lleva eso, hace aguas por todas partes. Es decir, lo que dice medir las escalas de inteligencia no lo saben ni los que han hecho la escala el test de inteligencia. Y la explicación que dan en los manuales sobre lo que miden no tiene ninguna claridad ni se sostiene por ninguna parte. Entonces, habría que huir del CI. Es mi... Total. Estoy de acuerdo, pero lo seguimos viendo. Pues, Sí, el WIS puede ser un instrumento muy bueno para ver cómo hace el niño las determinadas tareas, porque sí es verdad que se va encaminando hacia un área o hacia otra determinadas subpruebas del WIS. Pero no para tener la puntuación, que parece que no utilizáis para nada el WIS. Yo utilizo el WIS en todas las evaluaciones que tienen que ver con esto, para descartar primero que no haya problemas a nivel CI, para descartar que no haya problemas a nivel de factor general, porque a veces hay niños que se nos cuelan ahí, pero no creo que en estos casos den bajo en el CI a nivel global, porque esto es una de las cosas que poca gente lo sabe hacer, y es interpretar el CI o el WISC dependiendo de sus subpruebas. Hay por ahí muchos mitos de, no, si tiene más de 23 puntos, ya está, anúlalo directamente. Hay un manual en el cual se ven las estadísticas, cómo de diferentes tienen que ser las subescalas para tenerse en cuenta o para decir el CI total no sirve para nada. Y los TDAHs y el test cognitivo lento generalmente tienen un CI total bajo, pero no porque tengan un retraso mental, no, sino porque sobre todo en memoria de trabajo y velocidad de procesamiento suelen puntuar peor y entonces el CI les arrastra para abajo. Por tanto, nos sirve para descartar, pero no para confirmar nada. Es que si a un niño lento le pones pruebas con tiempo, por ejemplo, pues ya le estás dando esa desventaja. Entonces no están midiendo realmente si el niño ese proceso lo ejecuta bien o no. Realmente es que yo tengo niños, por ejemplo, que no miro el tiempo porque realmente lo que me interesa es saber si lo sabe hacer. Ya veremos qué hacemos con el tiempo. Pero las pruebas, por ejemplo, los cubos de WIS, pues ahí hay niños que te lo hacen fenomenal sin el tiempo. Fenomenal, me refiero, pues que al final lo terminan haciendo bien, aunque es verdad que no son eficientes por el tema del tiempo y que les cuesta, pero al final lo consiguen. Entonces, ¿con qué nos quedamos? Pues yo me quedo con que al final lo ha hecho. Al fin y al cabo, que es lo que me interesa. Un poco esa es la idea que también tengo yo, ¿no? Un poco la idea de que las pruebas neuropsicológicas no están orientadas a detectar un trastorno. Esto no es como la época antigua que teníamos una escala para ver ciertos signos y sacar un diagnóstico tal. Ahora estamos viendo cómo se desenvuelve ese niño o esa niña en la tarea, cómo la hace. A lo mejor la misma prueba nos puede valer para cualquier trastorno siempre y cuando sabemos cómo lo hace y qué signos. Y además en estos niños es que hay que saber lo que buscamos. En estos niños encima no te lo hacen igual cada día tampoco. No te lo hacen igual un día que otro. Es muy variable. Y esto también que dice Olga, que cuando les quitas el tiempo rinden totalmente diferente a cuando les pones el tiempo. Claro, ahí yo por hacer además también una aportación... les agobia mucho. Espera, déjala ahí, Jonathan. Sí, por hacer simplemente por lo que ha dicho Vicky, perdón, Vicky, espérate que me he descentrado. Sí, Vicky. Sí. No, es que como estaba con Olga abajo, he cruzado. Que se da también en el tema contrario, porque rescatando un poco el tema del estilo cognitivo de la impulsividad que hablaba, que Mateu a principios de los 90 estuvo haciendo trabajos muy, muy importantes ahí, lo que también puede pasar es lo contrario. O sea, niños con TDAH que tengan un perfil cognitivo impulsivo, que no todos tienen un perfil cognitivo impulsivo, pero muchos de ellos, cuando les ponemos pruebas para medir CI, estilo, por ejemplo, Raven, o estilo matrices, en el cual hay, digamos, varias alternativas de las cuales el niño tiene que elegir una, esa impulsividad es también un factor mediador ahí. Entonces, se ha demostrado también que se ve afectado el CI por eso, ¿no? Por eso es importante también tener una variedad de pruebas que puedan anular todas esas variables que puedan dar error. Y una de ellas es la impulsividad y evaluar con el matrices o con el Raven o con cualquier prueba de matrices a un niño con TDAH para medir el CI, probablemente nos va a dar un CI más bajo del no hay que medir el CI. Bueno, sí es que hay que medirlo para algo. Sí. Eso puede ser otro debate para otro día y con 12 o 13 personas directamente. Desde luego. Yo en ese me borro. Quería comentar una cosa. Me he preguntado qué usar entonces en vez de las escalas Wechsler. Yo no estoy diciendo no usar las escalas Wechsler, estoy diciendo no saber interpretarlas de alguna manera, claro. Huir del CI me refiero a saber utilizarlas, a saber utilizar las subtareas que más te van a dar más información que la puntuación total, porque luego te encuentras cosas muy, muy extrañas. Y de hecho, uno de los subgrupos, parte de mi labor
cuando estaba a tope con el test aula, era el servicio de interpretación de informes, ¿no? A veces nos llegaban la gente que pasaba aula preguntando, oye, me ha salido aquí un perfil muy raro. Teníamos un subgrupo de niños con TDAH y CIs de 125, 130, altas capacidades y TDAH. O sea, ahí nos podemos perder. El tema no es el CI, el tema es cómo están haciendo las tareas, cómo estamos administrando esos test, qué información nos están aportando. No digo, con cualquier test. Sí. Entonces, no es no usar las escalas Wechsler, sino es usarlas sabiendo para qué. Más allá del manual, más allá de lo que pone, de alguna manera. Bueno, vamos a pasar a la siguiente, ¿vale? Vamos a pasar a la intervención, porque hay varias preguntas en este sentido. Dejadme que ponga el rótulo que parece aquí el Jorge Javier y os voy a lanzar alguna pregunta, ¿vale? Alguna que he rescatado por ahí, que hablabais un poquito de ello, era la dependencia un poco de serotonina, de dopamina, de qué leches, porque hablabais de muchas cosas. Había por aquí alguien que decía, pero entonces depende de dopamina, depende de serotonina si tiene que ver con el tema del sueño, porque es más subcortical, más básico, más base. ¿De qué leches? ¿Cómo se medica a un niño con TEA cognitivo lento? Era misterio. Sí. No tenéis una respuesta. Vale. No, lo que pasa es que es una. De aquí creo que nadie prescribe medicación, ¿no? De momento. Bueno, yo puedo responder en cierta manera. De hecho, de esto hablaba con Miguel hace poquito. Generalmente se prescribe metilfenidato. Pero con una respuesta que no suele alcanzar el 20-30%. 20-30%. Y la segunda, o sea, se suele seguir el mismo camino que se sigue en TDAH. Metilfenidato, segunda línea estratera, a veces funciona más. A veces incluso asocian estratera y metilfenidato, pocas veces, pero generalmente lo que están tendiendo es a lo que están tendiendo también en TDAH de tipo inatento. Y es al lisdesanfetamina. Sí, y eso es. Hay autores que recomiendan incluso dosis bajitas porque parece que en los tiempos cognitivo lentos la dosis baja actúa exactamente igual que la dosis alta. Y incluso puede llegar a ser contraproducente darles dosis altas porque te pasas de dosis en cuanto al efecto. Que la dosis terapéutica normal en un TDAH para ellos no hace efecto. Y la dosis más bajita sí que parece que hace más efecto. ¿Esto por qué? No tengo ni idea. Pero es una de las cosas que, por ejemplo, de hecho, es que los psiquiatras están muy, muy perdidos en este sentido porque no conocen el trastorno, pero el camino que suelen hacer es el mismo que se hace en TDAH. Guanfacina también a veces se prueba. Por ejemplo, el prescribir somacina, ¿qué opinas de ese...? Yo lo he hablado con psiquiatras, yo tampoco soy experto en medicación, yo al final lo aprendo de lo que los psiquiatras hacen y no entienden tampoco. Sí que es verdad que la disdesafetamina en todas las partes más inatentos, cognitivo lentos y tal, parece que está funcionando mejor. El por qué tampoco lo saben, porque al final no es muy diferente al metilfenidato. Es una protopartícula, pero en verdad el funcionamiento es diferente, pero en verdad el efecto no debería ser diferente. Pero sí que es verdad que en el atento está funcionando. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, estratera, que sí que aporta noradrenalina, cosa que no aporta estimulantes, pues parece que a veces sí que funciona más. Por eso. Por tanto, la conclusión es no tenemos medicación específica y cada perfil responde a una medicación específica. Y eso creo que tiene lógica. En cierto modo, si para todos funcionase la medicación, pues sería todo igual. Y vemos que son muchos perfiles diferentes y niños que llegan a consulta que con una medicación A un niño funciona y otro que parece el mismo perfil, pareciera, no funciona. Eso está indicando que hay procesos subyacentes diferentes. Eso para empezar. Entonces, es complicado, creo, entrar en... O incluso el TCL seguramente tenga mucha variabilidad dentro de sí mismo como para pensar que todos los TCL se deban a lo mismo. Por tanto, tampoco creo que haya, a día de hoy menos todavía, cuando lejos diciendo que hay una medicación exacta que pueda funcionar o no. Desde mi punto de vista, no médico, evidentemente, porque no soy psiquiatra, pero por la lógica de cómo funciona el cerebro, a veces mismas conductas, como digo siempre, dependen de procesos subyacentes distintos. Y, de hecho, en daño cerebral sobrevenido se está probando también, esto nos lo dirás tú más, Aarón, que eres experto, se está probando también metilfenidato, estimulantes. Y en algunos responden, en otros no tanto. Sí, y también se están utilizando para personas con ictus, se está utilizando también memantina, por ejemplo, que se utilizaba más para el tema de Alzheimer. Y como tú dices, en unos va, en otros no. La cuestión es por qué. Hasta ahora somos, como diría Javier Tirapu, eficaces e ignorantes. Sabemos que funciona a veces, pero no sabemos por qué. Ahí estamos todavía.
Sí, mira, aquí hay un comentario que creo que un poco refleja en verdad lo que sabemos de la parte farmacológica, no solo del TPO lento, sino también del TDAH, porque sigue habiendo un 30% de no respondedores. Yo no me lo creo, es imposible. No hay un 30% en ningún trastorno. Yo no creo que no sean no respondedores, yo creo que son diagnósticos que están mal hechos o que nos faltan factores. Y probablemente en ese 30% hay muchos que tienen TPO lento, que les mejoramos la inatención, si es que tienen inatención, les mejoramos la impulsividad y hiperactividad, si es que la tienen, pero no mejoramos el factor más potente que es el TPO lento. De hecho, hay por ahí un artículo, que no recuerdo nunca la cita y no soy capaz de volver a encontrarlo, y eso que lo he intentado buscar muchas veces. En adultos, el 40% de la disfuncionalidad que se da en TDAH se debe al factor TPO lento. No tanto a inatención, no tanto a hiperactividad e impulsividad, sino al factor TPO lento que antes decía Jonathan. Iván, y en el TCL, ¿cómo en estos estudios de evaluación de eficacia del tratamiento farmacológico, cómo se evalúa? Es decir, ¿qué medidas se toman pre-post para ver si ha habido eficacia o no? ¿Escalas TDAH, escalas TCL? No me lo preguntes, respóndelo tú, que también lo sabes. De hecho, esto es una crítica que hacemos todos también en ese sentido. No, me refiero al TCL, me refiero a la eficacia del TCL. Te lo pregunto porque no lo sé. En cuanto a medicación, dices. Sí. Es que hay estudios con muy poca muestra, y generalmente se hace con cuestionarios. Es que no hay, lo que antes decía Mateo, no hay un diagnóstico específico. Cuando tenemos un diagnóstico específico no podemos pasar pruebas específicas ni podemos... De hecho, es que lo que decíamos antes, los cuestionarios no son ni siquiera de TCL, son ítems que te puede discriminar TCL, como el CAMI se llamaba, el CABI, ¿no? En cierta manera, pasa el CABI y te está diciendo que puede tener porque hay síntomas sugerentes de... pero no te va a hacer un diagnóstico diferencial. Por tanto, cuando tenemos a nivel fármaco también nos pasa un poco lo mismo. Pasan cuestionarios muchas veces de TDAH que tienen dentro sintomatología, porque no hay más, sintomatología de TCL. Y por tanto están muchas veces sesgados. Aparte del tema farmacológico, que claro, evidentemente hay mucha disensión y de dificultad para saber qué es lo que encaja y lo que no en tema farma, en temas de estimulación cognitiva, en temas de rehabilitación. Sí hay cosas que se pueden hacer que además también pueden ser transversales. De hecho, lo malo que tiene esto del solapamiento con otros trastornos es que algunas de las técnicas que se utilizan habitualmente para unos pueden valer para otros si las sabemos adaptar. Sobre todo si conocemos cuál es la naturaleza del problema. Y que en estos niños la sobrecarga de información va a ser muy nociva, que el tener que manipular mucha información va a ser dificultoso y facilitarle que esa información esté a mano y sobre todo visible, que muchas veces para no sobrecargar la memoria de trabajo, puede ayudar a generar una serie de pautas en el día a día que les permitan ser más funcionales, que es lo que al final se busca, al margen de que con una medicación externa logremos esa mejora a nivel de funcionamiento. También hay pautas y demás y trabajo neuropsicológico que hacer para hacerlo más fácil el día a día de ellos y el de las familias, en cuanto se les explica más o menos lo que se sabe qué significa este trastorno como tal. Sí, a nivel de intervención más, ya me lo llevo un poco más a mi campo también, la intervención más a nivel clínico o escolar. Es cierto que también, obviamente, creo que hay herramientas que se trabajan en el TDAH, sobre todo en el subtipo inatento, a nivel de trabajo en habilidades de organización, por ejemplo, de la conducta on task, que es quizá también uno de los problemas, ¿no? El bajo ratio de tiempo que el niño pasa dentro de la tarea o haciendo la tarea, ¿no? En comparación con el tiempo que pasa, pues a lo mejor en sus propios pensamientos o rumiando, como hemos comentado antes. Lo que habría que hacer, obviamente, es personalizar todas esas medidas, porque muchas de las adaptaciones que se hacen a nivel escolar, bueno, primero que muchas de ellas no tienen suficiente evidencia empírica, que quizá ahí la educación a veces cogea un poquito y no se llega a estudiar del todo la eficacia, algunas de ellas. Y otra cuestión sería ver, dentro de las dificultades específicas del TCL, qué adaptaciones podrían ser las interesantes. Hablo sobre todo del tema de la cantidad de tareas, desde eso hasta la ubicación en el aula, pasando por el tiempo disponible para, por ejemplo, realizar tareas de evaluación. Efectivamente. Hay una pregunta aquí que me he pasado antes, ahora que estaba repasándola, y bueno, más que una pregunta es una aportación que me parece súper interesante. Porque es verdad que los que tienen TPO lento generalmente tienen una forma de hablar muy peculiar, como muy neutra, como muy plana, pero no solo una forma de hablar, yo creo que es una forma de ser, o sea, de estar. Sí. ¿No? O sea, incluso a veces en algunos de esos informes he escrito hipomimia, no hipomimia, en el sentido de que parece que son menos expresivos a nivel de cara, de gestos, ¿no? De gesticulación, de todo. No sé si vosotros lo veis igual.
Sí, yo estoy de acuerdo. Además, en muchos de los casos que vemos hay una alteración ahí también, bueno, una alteración, tiene una prosodia particular, ¿no? Y tienen una forma de hablar a veces un poco canturreadora, como yo digo, cotidianamente. Y eso se ha observado también mucho, por ejemplo, o sea, se ha tenido en cuenta cuando son niños más pequeños, a veces puede haber un diagnóstico equivocado, por ejemplo, de TEL, ¿no? Que a mí me ha pasado también, el TEL tipo pragmático, que se ha solapado un montón, pero el TEL yo lo entiendo como un trastorno exclusivo del lenguaje, ¿no? Sin que haya nada más orbitando por ahí. Y muchos niños de los que tengo ahí le ocurre por esa peculiaridad al hablar y luego a la hora de entender también ciertas señales sociales. Entramos ya un poquito ahí también en otro ámbito, pero son muy peculiares en ese sentido y el lenguaje no queda exento de eso, sin duda. Totalmente. No sé qué opináis. Sí, totalmente. Yo, de hecho, hace poquito compartía un caso con Miguel, que precisamente el diagnóstico que tenía era un diagnóstico doble. Tempo cognitivo lento, porque lo sospechaba Miguel, pero es que desde la escuela, desde el equipo asesor, venía con un TEL. Con un TEL pragmático. Y, bueno, al final, normal que el niño no sepa utilizar. Por ejemplo, se basaban en que el niño no era capaz de entender dobles intenciones, las palabras. Obviamente, si no es capaz de inferir procesos, no va a ser capaz de inferirle dobles intenciones a palabras. Y por eso ya directamente se le achacaba un TEL de tipo pragmático. Porque la comprensión veces, y la forma de hablar no tenía nada más. Incluso cuando son más pequeños el TEA también está ahí muy presente, que a veces también se puede confundir mucho, también por ese ensimismamiento, esa deambulación, no es estar un poco en las nubes y el TEA, cuando son más pequeñitos también vemos mucho diagnóstico en ese estilo, por ese lado que luego al final ves que parece otra cosa, que no parece ser... Pero es eso, si jugamos al juego de las cajitas diagnósticas, cuando encima nos faltan cajitas, encima nos faltan algunas cajitas en el DSM para encajar a los niños, al final va haciendo un encaje progresivo y cuando el niño va creciendo, la niña va creciendo, eso es muchas de las cosas que te dan definitorias con 3 años han desaparecido con 5 y te obligan a moverlo de caja. Y esto no es un juego de ir moviendo niños de caja a caja, sino realmente de entender el proceso que está detrás, de entender qué es lo que está fallando y cómo eso va a seguir un camino seguramente muy diferente para cada niño, aunque dentro de un rango más o menos. Entonces, es decir, si identificamos esas dificultades de velocidad de procesamiento, esas dificultades de ensimismamiento, seguramente tengamos un camino no predefinido completamente, pero sí más o menos orientado a cierto tipo de alteraciones. Pero con el juego de las cajitas nos perdemos eso. Igual que cuando lo hablamos. Ya, claro, yo hablando del DSM-5 y hablando de una cosa que hemos hablado poquito para la importancia que tiene, y es el género, el sexo, o como queráis llamarle, no se me enfade nadie, es esta pregunta que le hacía hace un rato ya a Miriam Soriano, que le he dicho, luego la haremos porque tiene toda la razón, y es, en chicas puede ser diferente totalmente, y dependiendo de cuándo le pillemos, sobre todo a las adolescentes, no solo el tempo cognitivo lento, sino el TDAH también, podría ser totalmente diferente. Ella pregunta si hay que tener, por ejemplo, en cuenta el momento en el ciclo menstrual que está. Porque, por ejemplo, la impulsividad se puede ver totalmente acentuado y exacerbado con por ejemplo, un momento de preovulación. De hecho, el DSM-5 lo entiende así. Entiende que hay un síndrome premenstrual previo a la regla que muchas mujeres lo sufren una vez al mes. Un trastorno mental que lo sufren una vez al mes, que es un poco raro, pero... Bueno. Y entiendo que, por ejemplo, y está además en alguna literatura está, no es rotundo y claro. Pero diremos la baja. Pero, por ejemplo, eso os iba a decir, con el tema de la cuando están en fase de preovulación, sí que hay determinadas dominios cognitivos, determinados procesos cognitivos que se modifican totalmente. Incluso estando embarazadas, incluso en la fase post-embarazo, que lo hablo con muchas mujeres, amigas y compañeras, y muchas veces se ríen. Pero es verdad que muchas de las mujeres, cuanto más hijos han dado a luz, muchas veces tienen problemas a nivel de integración de información y de memoria, y se da una prevalencia bastante alta. Curioso. También decir, a nivel de tratamiento, por lo que hablábamos, no sé si eso constituiría un subtipo o no, pero hemos estado hablando en todo momento que la sintomatología del TCL, pues ese ensimismamiento, esa lentitud, etcétera, hemos hablado poco de las repercusiones a nivel social que tiene. Hemos hablado de los síntomas internalizantes, que sí que tienen una clara relación con el TCL, pero parece que los problemas
problemas sociales, por llamarlo de alguna manera, o el funcionamiento social, también está alterado. Me pareció muy interesante leer una hipótesis de Wilcat, que no sé si es el mismo Wilcut o Wilcat que ha publicado tanto sobre TDAH a nivel de la estabilidad de los criterios diagnósticos, etcétera. Es un investigador bastante potente en TDAH, que habla de que quizá ese aislamiento o ese peor funcionamiento social en los niños con TCL se debería a que las relaciones sociales requieren procesar una cantidad muy grande de información. Ahí a lo mejor los neuropsicólogos me podéis aportar más. Mucha información en cuanto a, bueno, desde señales sociales, verbales, no verbales, intenciones, pragmatismo, etcétera, y que eso produce cierta saturación en estos niños y de alguna manera ellos mismos no es que sean rechazados, sino que buscan un poco la evitación o el aislamiento, ¿no? Que es diferente a los TDAH, que quizás sí que son más rechazados en ese sentido, ¿no? Y en la línea de esa hipótesis de lo que se hablaba era que puede ser de alguna manera una intervención prometedora o que al menos se puede estudiar la intervención en habilidades sociales. Un poco entiendo que ¿cómo decirlo? Como una muleta, ¿no? Para ayudar al niño, digamos, a hacer un esfuerzo consciente en tener mayor capacidad de relacionarse o al menos que no genere tanta saturación de información en las relaciones sociales. Es algo que no, obviamente, que no tiene un nivel de eficacia comprobado, es simplemente una hipótesis, pero bueno, que como punto de partida, dentro de que no sabemos muy bien cómo meterle mano a los niños que presentan altas puntuaciones o alto nivel de TCL, quizá podría ser también un punto de partida importante, sobre todo porque el deterioro social es quizá una de las áreas donde más deterioro se genera dentro del TCL. En realidad, yo sí lo pienso fríamente, muchas veces pienso que ¿qué trastorno conocemos que no genere dificultades sociales? La cuestión es por qué las genera. En este caso, como bien ha dicho Jonathan, esa idea, ¿no? Esa idea principal de intentar de alguna manera dar pautas que reduzcan la sobrecarga que supone tener que procesar mucha información. Si voy con pautas, es más fácil que coja lo que necesito para poder entender mejor la interacción. Y no es que ese niño no entienda la interacción, es que se va a ver saturado por la cantidad de estímulos que manejar cuando hay una interacción social. Entonces, va un poco por esa línea, ¿no? Entiendo. Totalmente, y al final se ven poco a poco retraídos porque no disfrutan de las relaciones sociales. Es lo que yo por lo menos voy esto. Os he puesto aquí una pregunta de María que precisamente iba en ese sentido. ¿Qué hay de las habilidades a nivel de interacción social en los TCLs? Esto el otro día también lo preguntaban y había gente que decía que los TDAHs y los TCLs, generalmente los TDAHs decían, hay problemas de empatía. Y a mí me parece una soberana tontería. No hay nada demostrado en este sentido. De hecho, se ha intentado hacer estudios de mirror neurons y obviamente los TEAs están afectados. En los TDAHs no se ha encontrado absolutamente nada. No sé de dónde sale este tipo de... Bueno, sí que sé de dónde sale, de no entender el proceso en sí. Si yo actúo de manera impulsiva, pierdo amigos. Si pierdo amigos, tengo pocos amigos. Si tengo pocos amigos, no tengo empatía. No, esto no es así. En el caso de los TDAHs, no. Claro, y eso encaja mucho con lo que comentaba Aarón, creo yo. Si solamente nos quedamos con el resultado final, pues el hecho de que yo, no sé, tengo un niño con TDAH empuje a otro para colarse en la fila, probablemente el proceso que hay en medio no es una falta de empatía, sino más bien una impulsividad en la cual no soy capaz de inhibir lo que más me apetece en este momento es ponerme el primero en la fila. Sí, por tanto, quizás respondíamos un poco también a esta pregunta de Zulay, que dice, ¿tienen la capacidad de mentalización conservada? En principio no se ha demostrado que no la tengan. Tampoco se ha demostrado que la tengan. Pero aquí es más difícil demostrar que la tengan conservada que no la tengan conservada. Por tanto, a día de hoy no hay nada. Es que hay muchas preguntas de evaluación, por eso yo os las voy sacando. Y además se van haciendo cada vez más. Entonces, para poder responderlas. ¿Presenta problemas de orientación? ¿De orientación? ¿Qué tipo de orientación? Entiendo espacial. Uy. No, claro, es que dependerá como todo, ¿sabes? No lo sé hasta qué punto podríamos tener una dificultad para... En las 3 esferas. Temporal. En las 3 esferas. En las 3 esferas. En las 3 esferas yo creo que ya es una terminología que está un poco desechada, ¿eh? Si estoy diciendo que el CI no me convence, decir que las 3 esferas me gustan es como el sumum de la incoherencia. En principio, no sé, bajo mi punto de vista, el tema de la orientación no sería per se un problema primario de este tipo de niños, no entra dentro de su dificultad. Otra cosa es el tema de la actualización, ¿no? De mantener la información constante que te permita estar actualizado en cuanto al paso del tiempo y cosas similares. Pero no lo veo tampoco
no me parece, por lo menos primario, en mi hipótesis de lo que creo que es un TCL, ¿vale? No me gustaría que se cayera también en el TCL como esto del TDAH. De los niños con TDAH son más creativos, más emocionales, más tal. Esa generalidad yo creo que son peligrosas. Que también se está diciendo lo de la creatividad por la deambulación mental, para que hay una rumia y reflexiva en positivo, digamos, que apunta un poco a que pueden ser niños también con alta creatividad. O sea, que por ahí también ya van diciendo ese tipo de cosas. Bueno, son peligrosas lo que las generalidades. Totalmente. Sí. Totalmente. Y la metacognición. Hombre, aquí, esto es una pregunta también que hacen, obviamente, la metacognición se ve dificultada cuando los procesos superiores o ejecutivos se ven dificultados. Aquí es una cosa inherente de la otra. ¿No? Entiendo yo, vamos. Cómo yo funciono, pues se les hace más difícil. Cuanto más, yo creo que... Yo creo que la sobrecarga, ¿no? Y además es decir, que... Perdón. Yo creo que además hay una correlación entre sintomatología y metacognición, en sentido negativo. Cuanto más sintomatología tienen, menos metacognición, porque al final es una forma de regularse. Si yo entiendo que estoy funcionando mal, me autorregularía de manera consciente, como decía antes Jonathan. Sin embargo, a más impulsividad o a más incapacidad de focalizar, más incapaz soy de entenderme también por el otro lado. Pero Iván, ¿cuántas veces se les pregunta esto a los niños? Hablamos de hacer un diagnóstico preguntando a padres, preguntando a profesores, pasando pruebas, y luego ¿cuántas veces les pedimos que hagan una estimación de su propio funcionamiento, que sería la medida más fiable de metacognición que podemos tener? O sea, pregunto, porque no sé si esto se hace. Eso es lo que me decían a mí, lo decía mucho Pablo a veces. Hay que preguntarle al niño un poquito, ¿no? Que parece que es un ser que llega ahí, se sienta, tú lo evalúas y que no moleste mucho, que esté quietecico, que no hay nada que preguntarle. Tú tienes que sacarle cómo funciona, pero sin él. No, perdona, también hay que preguntarle. Eso creo que es importante. No, sobre todo sabiendo que el tema de la metacognición es que a lo largo del ciclo vital, da igual que hablemos de TDAH que de Alzheimer, es fundamental para saber el estado cognitivo de la gente. El que hagan una estimación de cómo creen que funcionan. ¿Cómo creen que han respondido a la prueba? ¿Cómo creen que han respondido al test? Sobre todo, además, porque... los niños les gusta mucho todo, o sea, les encanta poder expresar eso, ¿no? Cómo se sienten ellos, qué necesitan, qué les gustaría. Es decir, eso es fundamental, sobre todo en trabajo con niños, es que si no es imposible. No, y sobre todo también porque una estimación negativa o por debajo de lo que han rendido objetivamente te está diciendo mucho del aspecto emocional de ese niño. Claro, también. Es que ahí vas a ver si se regula de una manera también y se orienta dentro de su desempeño, en cierto modo. Yo creo que nos vemos contagiados a nivel social, la determinada manera de no preguntarle a los niños determinadas cosas o protegerlos ante determinadas noticias o protegerlos ante determinadas emociones. Y aquí se ve, yo creo también el hecho de no confrontarle al niño con su dificultad. Yo creo que tenemos un poco de estima social en ese sentido. No pasa nada. Sí, yo te voy a arreglar, ¿no? Muchas veces. Vamos a intentar hacerlo bien. Voy a sacar tema adultos, porque hay gente que nos está preguntando, le voy a sacar una pregunta indirecta para luego hacer una pregunta directa. ¿Por qué? Porque María Auxiliadora, por ejemplo, dice qué pasa con que las interacciones sociales que hablábamos antes se ven mermadas por las rumiaciones. Y yo estoy totalmente de acuerdo y además diría que pasa más en adultos. Bueno, en adultos también hay que tener en cuenta que es esa persona ya adulta, digamos que lleva una trayectoria de muchos años en la cual no ha sido hábil socialmente y que las habilidades sociales, por suerte, son una habilidad que se aprende y se entrena, ¿no? Por tanto, a más tiempo en el cual no he podido funcionar bien a nivel social, pues más difícil me es relacionarme mejor, ¿no? Y a la vez, pues bueno, quizá más estrategias de rumiación o de esa atención para adentro se ha generado. Yo creo que eso es importante también, igual que con el TDAH, ¿no? Yo siempre digo que para entenderlo un poco, ¿no? Y a veces para ilustrar con los padres, les explico que al final los síntomas de TDAH, sobre todo los más vistosos, los más molestos, entre comillas, van remitiendo con el tiempo, ¿no? Sabemos esa atenuación de los síntomas de hiperactividad e impulsividad, aunque el orden y la inatención se mantienen. Pero lo que sí que se prolonga en el tiempo es la mochila que van dejando esos síntomas. Entonces, en este caso, los síntomas de TCL no se reducen con el tiempo, es lo que parecen indicar los estudios longitudinales, pero además de no reducirse, van acumulando piedras en la mochila, ¿no? Y hablamos de fracaso académico, de pobres interacciones sociales, de problemas de tipo emocional, que cuando llevan tiempo ahí gestándose, pues bueno, laborales también.
Totalmente de acuerdo. Sí, sí, y la rumiación es una estrategia que se va elaborando con la edad, yo creo. Especialmente en las mujeres, que esas rumias van siendo cada vez mucho más profundas, mucho más complejas, mucho más entresijadas, no sé si entreverán, no sé un poco cómo definirlo, pero que se van poco a poco haciendo como una especie de ovillito. Se van generando y se van extendiendo cada vez a más factores, yo creo. De hecho, es difícil ver a un tipo cognitivo lento chica en consulta. Los adultos que consultan mucho tienen que ver más con impulsividad y las chicas que vemos suelen ser más niñas, generalmente en adolescencia, 10, 11, 12 años, que hay algo ahí, hay una disforia ahí que no les deja un poco ser como son y entonces dicen, joder, algo me pasa. Y ese algo me pasa generalmente no va supeditado al cole porque lo que hacen es compensarlo con más tiempo de estudio. Va supeditado más con mi construcción social, con mi yo, con mi... te voy a tirar de las orejas. Bueno, yo no. Miresorione te tira las orejas, Vicky. No es para nada reivindicación. Miresorione te dice que no es para nada reivindicación de baja laboral el tener el síndrome premenstrual. Hombre, si está en el DSM... En las mujeres, efectivamente, los trastornos de ansiedad, depresivos y todos estos tienen mucho más que ver con las mujeres, Miresorione. Sí, sí, totalmente. Así como los trastornos más... de personalidad tendría más que ver, ¿no? Eso es, más de personalidad tendría más que ver con hombres, ¿no? Y esta pregunta ya pasamos a la síntesis, yo creo que lo hemos respondido, ¿no? Es bueno dejarles tomar algunas decisiones. Se refiere al momento en el que hemos hablado de el paciente en el medio, cuando hablábamos de los niños. El paciente, estamos haciendo las cosas por el paciente, por tanto, el paciente siempre en el centro de la intervención. Por supuesto. Debiera. Sí, pero cuando es con niños es un poco... A veces es difícil, cuando son niños, como tú dices, por los padres, por los papás también, que a veces es un poco complicado de lidiar con eso, porque hay intereses diferentes y porque, bueno, es indudable la necesidad de trabajar con la familia siempre, siempre, siempre. Con los padres, incluso diría que con los profes también, porque en general los profes suelen implicarse bastante, pero también hay otras veces que no comprenden bien lo que les pasa. Y lo que decíamos al principio, pues tendemos a intentar evitar que se les etiquete de algo que no son, ¿no? O que se atribuya una actitud o pues eso, un comportamiento cuando realmente hay una problemática. Entonces, el profe a veces también le cuesta un poco entender eso. Y en el caso del TCL, por ejemplo, esa falta de iniciativa, de que el niño a veces se queda un poquito bloqueado y no es capaz de ir a pedir esa ayuda, es un poco difícil de explicarle que realmente no es que no le interese la tarea o no quiera hacerlo, sino que necesita ese impulso o que alguien un poco lo mueva en el sentido de decirle, ¿por dónde te has quedado? Venga, vamos, seguimos. Eso a esos niños les hace falta muchísimo. Y hay profes que no lo entienden mucho en ese aspecto. Pero bueno. A la hora también de poner al niño en el centro, yo creo que es importante intentar un poco en la línea de los modelos de entrevista motivacional y demás, ¿no? Intentar motivar o enganchar al niño en base a qué dificultad le está generando esa sintomatología, ¿no? Tenemos claro que lo que nos llega a la consulta siempre son unos papás que vienen con un niño, ya sea con TDAH o, en mi caso, no he atendido ningún caso de tempo cognitivo lento, pero hipotetizando, vienen con un niño con TDAH o tempo cognitivo lento, ya sea por los problemas de comportamiento que genera o bien por las notas. Y los padres van a tener ese objetivo, ¿no? Yo creo que es importante, aunque trabajemos con él y con el objetivo final, de alguna manera, de mejorar el rendimiento académico, pero intentar buscar dónde el niño ve esa necesidad, porque igual al niño las notas le dan igual, pero le gustaría mejorar esa sintomatología de lentitud, etcétera, porque resulta que en el cole le dicen empanado, no sé, por decir algo. Entonces, yo creo que es importante también encontrar ese hilo del que tirar o ese faro donde poder guiar la intervención, aunque nosotros como terapeutas creo que tenemos la obligación ética de coger los objetivos que persiguen los papás o las demandas que tienen los papás, nuestro criterio clínico y de alguna manera llegar a un consenso, ¿no? A ese término medio. Tampoco nos podemos, ¿cómo decirlo?, vender a los papás cuando a lo mejor nosotros valoramos la valoración que hacemos como clínicos, creemos que los objetivos o el problema a trabajar debería ir por otro lado, ¿no? Todo esto se complica obviamente cuando
cuando se trabaja en según qué ámbito, ya sea en el ámbito público o en el privado, pues en el privado de alguna manera el padre es tu cliente, ¿no? Y por tanto pues, hay veces que le tienes que dar respuesta a la demanda o al problema que él te plantea, pero bueno, yo creo que tenemos que ser un poco artistas en ese sentido, ¿no? Y yo ahí destacaría el contar con el niño en el tratamiento a la hora de oye, estoy aquí para ayudarte y vamos a mejorar esto porque tú también crees que es importante mejorarlo. Y por otro lado también hacer ver a los papás que igual el tema del rendimiento académico es importante y habrá que trabajarlo, pero que igual hay otros problemas que son, a lo mejor no son tan inmediatos, pero que es más importante trabajar, como puede ser, por ejemplo, el funcionamiento social. Sin duda. Fijaos, yo encontraba aquí que, como hablan de adultos también, es una cosa que me pareció curiosa. El hecho del ensoñamiento, el mind wandering, y yo creo que Aaron habrá encontrado probablemente lo mismo en los artículos que haya revisado. Se ve muy relacionado con la edad, en el sentido de que a más edad, menos procesos estos de ensoñamiento o menos momentos de ensoñamiento y además menos relación que hay con el procesamiento, con la velocidad de procesamiento. Pero, sin embargo, la parte un poco de síntomas internalizantes, rumia, ansiedad y tal, sí que suele ser más estable a lo largo de la edad. Y aquí analiza un poco todo el ciclo, dijéramos, infanto-juvenil. Y parece que los síntomas más internalizantes sí que se ven más durante toda la infancia y adolescencia, vamos. Pero el ensoñamiento pues, puede pasar más desapercibido en los adultos. Obviamente, el adulto que se queda ahí enganchado en la nube pues tiene mucha más penalización que la niña que se queda ahí en una esquinita en el aula. Vaya, os habéis quedado ahí pillados. Bueno, pues vamos a entrar ya en la parte de esto, en la parte de síntesis, si queréis. Y no sé si hay alguna cosa por ahí. Ay, Dios, me estáis comentando cosas por el chat privado, no puedo estar a todo. No, era simplemente... Yo no toco ya el chat privado, pero la última vez que le he tocado me he salido sin querer del chat. No, yo me voy a tener que marchar, ya lo siento. Es que... Sí, no te preocupes, no te preocupes. Seguimos sin ti. Gracias, Unai. De acuerdo, encantado. Hasta luego, Unai. Hasta luego. Bueno, ya sí, me queda poquito tiempo, pero para una síntesis rápida sí me da lugar. Venga, va. Sí, que nos vamos a los aplausos. Que sí. Venga, Aarón, empiezas tú cerrando. Bueno, yo creo que se ha dicho más o menos, ¿no? Estamos ante... Mira, esto me recuerda mucho a lo que pasó con el trastorno de aprendizaje no verbal. El trastorno de aprendizaje no verbal hace 5 años, 7 años, no sonaba por ningún lado, no era conocida por ningún lado. Había familias que se reunían, que buscaban alguna solución, hicieron una asociación, de hecho, que está funcionando a nivel nacional, pero no se lo conocían. Pero profesionales que han ido encontrándose en el día a día, conociéndolo, documentación, investigación, ha ido generando poco a poco que se conozca más ese trastorno y que empiece a ocupar su lugar poco a poco. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Con el TCD pasa algo parecido. Seguramente estemos en un estadio parecido en el cual se empieza a hablar de él, se empieza a comentar más, las investigaciones tienen un poquito más de repercusión y creo que poco a poco estamos empezando a echarle un ojo a eso, a esa entidad, a esa realidad y estamos aquí, los profesionales, intentando darle forma teórica para poder dar explicaciones prácticas a las personas que lo tienen en su día a día. Entonces, bueno, queda mucho por entender, creo. Todos estamos viendo que hablamos de algo diferente a ese TDAH, aunque tenga similitudes, y creo que bueno, todas las pautas que podemos emplear para el TDAH, algunas de ellas van a ser útiles, pero habrá que renovarse con otras nuevas más específicas de esta nueva entidad. Esa es mi idea de cómo queda todo esto. Vicky, Jonathan. Bueno, pues yo, un poco al hilo de lo que has comentado, pues es verdad que a veces funcionamos un poco, entre comillas, por modas, ¿no? O porque nos empiezan a sonar mucho una serie de trastornos que parece que están en primera línea. Y yo creo que a partir de aquí la investigación sobre esto y los estudios que pues, se puedan aportar nos van a dar bastante luz a lo que es, al menos definir el concepto, que es fundamental para poder un poco, a partir de ahí, pues ir desarrollando nuevas líneas de intervención, de evaluación, porque lo principal es un poco, pienso yo, que es conceptualizar de una manera lo más adecuada posible y en eso estamos. Así que yo creo que de aquí al futuro oiremos mucho hablar de esto, sin duda. Jonathan. Bueno, yo, un poco en mi línea, me gustaría que, si bien es verdad que hay más
dudas que certezas dentro del TCL, y es cierto también que es un trastorno relativamente reciente. Creo que pese a ello tenemos que intentar tener como objetivo basarnos en la mejor evidencia disponible, que quizá todavía no sea una evidencia lo suficientemente sólida, ¿no? Hay una frase que me gusta mucho que dice que hablando de los niveles de evidencia, ¿no? Que hablando de la terapia cognitivo-conductual en concreto, dice que si consideramos un tratamiento o una intervención gold standard entendida por la mejor intervención posible, obviamente la terapia cognitivo-conductual no la es, pero sí es la mejor intervención existente en estos momentos y, por tanto, hay que intentar seguirla aunque sepamos que no es la panacea y que probablemente haya cosas que superen la terapia cognitivo-conductual. Lo decía un poco en el sentido también del TCL, ¿no? Que aunque no sabemos muy bien todavía qué tratamientos funcionan con mucha certeza, porque no hay todavía muchos estudios y con diferentes muestras y demás, pero creo que sí que tenemos que intentar perseguir lo que ya se sabe, ¿no? Hemos hablado de ciertos fármacos, hemos hablado también de ciertas áreas cerebrales donde parece que pueden estar afectados, también hemos estado hablando de ciertas técnicas cognitivo-conductuales. Entonces, creo que es importante que, pese a que todavía haya muchas dudas sobre el trastorno, que intentemos acercarnos en la medida de lo posible a la evidencia que todavía hay, que no es del todo sólida, pero es la mejor de la que disponemos de momento. Sí, nada, yo por terminar ya y por darle algo más redondo a esto, para la gente que preguntaba sobre todo qué pruebas pasamos o qué síntomas miramos, decirles que no miren síntomas, que no los van a encontrar. La cosa no está en síntomas en sí, sino esto es un trastorno que tiene que ver más con el envoltorio, la forma de ser no tanto la forma de ser, pero sí la forma de rendir o de generar rendimiento en el niño, en el adulto, en el chaval, y no vamos a verlo en forma de síntomas como tradicionalmente lo conocemos de un delirio, una alucinación o cosas que se pueden objetivar y concretar. Esto tiene más que ver con todo el espectro cognitivo y todo el espectro, lo que yo llamo clínico psiquiátrico, de la persona que lo padece. Por tanto, no vayamos a buscar síntomas, vayamos a buscar más. Esto lo vamos a ver en una globalidad de la persona. También a nivel disfuncional. Esto no lo vamos a ver en una disfuncionalidad en un área concreta, porque probablemente si es un área concreta tenemos que ver qué está pasando. Si se están volcando demasiadas expectativas, por ejemplo, en el cole, que podría ser el área donde más disfuncionalidad se dé. En este caso, en los TCLs tiene que haber una disfuncionalidad en más de un ámbito y más de un ámbito en el cual se les exija rendimientos diferentes. No solo cole, sino también en relaciones personales, por ejemplo, o en incluso cómo se relacionan con sus amigos a la hora de pillar chistes, por ejemplo, que es una de las cosas que los tiempos violentos les cuesta también, pillar dobles sentidos, ironías. Por tanto, no vayamos a buscar síntomas, vayamos a buscar una globalidad que nos da a entender que la persona está relativamente ralentizada, por decirlo de alguna manera, o que le falta lo que antes decíamos. Yo no suelo utilizar términos sociales, pero en este caso le falta un punto, un hervor, lo que diríamos, ¿no? Es como si el niño todavía le faltara madurar. De hecho, esto muchas veces es lo que les pasa, por lo que nos viene a la consulta, porque parece que tiene un problema de maduración. Y no es un problema de maduración, es un problema de que sus procesos van un poco más bajitos. Yo los suelo llamar niños diésel, porque a diferencia de los TDAHs, que parecen niños de gasolina, que son muy explosivos, son niños que funcionan más bajito, pero que van a un ritmo más o menos regular, sin llegar nunca a pasar el umbral de un rendimiento suficiente, pero van funcionando a un ritmo más o menos normal. Por tanto, la mejor adaptación para ellos es un tiempo libre, en cierta manera, a la hora de realizar tareas y que no dependan tanto del cronómetro. Esto es lo que más o menos quería comentar. Hay aquí un comentario último. Al final da la impresión de que hay muchos trastornos que engloban condiciones que pasan desapercibidas, que al prestar más atención a aspectos relacionados con el rendimiento global y no a las pruebas psicométricas o llamadas, salen a la luz. Efectivamente, yo creo que estamos en la era de los trastornos cualitativos. Hemos pasado de los trastornos cuantitativos, como podía ser la esquizofrenia, que sabíamos que había más gravedad, a más sintomatología positiva, por ejemplo, y a más sintomatología negativa, a trastornos más de tipo cualitativos en los cuales vemos que hay gente, pues, por ejemplo, acuñando el término neuroatípico, ¿no? Que sabemos que hay gente que procesa las cosas de manera diferente y esto sería para mí también un ejemplo. A veces a mí lo que me hacía mucha gracia de los manuales diagnósticos es que ponía la categoría de cualquier trastorno, ponía abajo no especificado o no habitual. O dices tú, hay más gente no especificado a veces en algunas etiquetas que en el mismo trastorno corporal. ¿Será que algo no se está haciendo del todo bien? No especificado, Aarón, es la manera del DSM de ser dimensional en vez de categorial, porque, por ejemplo, en el TDAH es como decir, si no llega a 6 síntomas,
y llega a 5, pero ves que hay afectación, está esta categoría. Al final estamos hablando de dimensionalidad, ¿no? Porque el DSM lo que plantea es, si tiene 6, tiene TDAH. Como tenga 5,5, no tiene TDAH y no hace falta que lo trate. Esa categoría funciona un poco así. Se ve que no se atrevían del todo a meterse en la dimensional. Se guardaron esa pequeña categoría también para aumentar los diagnósticos, que para eso está el DSM, para diagnosticar. Y el fenotipo ampliado, que es otro constructo que también, en cierta manera, se ha creado para decir, bueno, no tienes TEA, pero pareces TEA. Por ejemplo, que soy TEA, ¿eh? Pero aquí sería un poco lo mismo también. Yo creo que hay mucha gente que no sabe que tiene TEA cognitivo lento y otra mucha gente que está ahí en la línea de poder tener un trastorno, que tampoco hace falta. Antes también lo preguntaba mucha gente. ¿Qué aporta un diagnóstico de TEA cognitivo lento en la adultez? Pues puede aportar si la persona está en el momento de recibir ese diagnóstico, pero pueden aportar si la persona, por ejemplo, que el otro día hablábamos con una chica también en Twitter, está en el momento de, pues, si he tenido éxito, ¿para qué leche me voy a poner a investigar si tengo un TEA cognitivo lento o un TDAH? En ese momento no aporta nada, si quieres aporta un nombre, pero incluso puede llegar a confundir incluso más a las personas que se le da el diagnóstico. Por lo tanto, lo buscamos si hace falta completar el puzzle. Si el puzzle está completado, ¿para qué vamos a ponernos a indagar y a meter el dedo en el ojo? Yo creo que no hace falta. O hacer un diagnóstico cuando sabemos que no hay potencial para poder intervenir, ¿no? O cuando hay otro trastorno que obviamente es el protagonista principal. Quiero decir que al final, yo creo que el sentido de un diagnóstico siempre tiene que ser diagnosticar para luego tratar, ¿no? Al final poner una etiqueta, una categoría a una persona que sabemos que no vamos a intervenir con él o con ella por el recurso en el que trabajamos, por sus características o porque hay otro trastorno, pongamos, voy a hacer una barbaridad, ¿no? Una esquizofrenia, en el cual sabemos que el trabajo principal va a ser con la esquizofrenia y no con los síntomas de tempo cognitivo lento, pues quizá no aporta demasiado. Quizás sí al ego del clínico de decir, ostras, he encontrado aquí un tempo cognitivo lento aquí escarbando, pero creo que aporta poco a nivel clínico. Además, hay algo que tú no has mencionado, Jonathan, y que yo a veces tengo en la cabeza, porque para mí no es conceptualmente correcto en cierta manera, pero sí que me hace pensar muchas veces. Y es verdad que primero que el TDAH no es un diagnóstico excluyente, que alguna vez te he oído esa frase y a mí me encanta, porque me hace pensar que tenemos que excluir algunas cosas para hacer un diagnóstico de TDAH. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, está comprobado que en el caso de traumas, el 30-35% de las personas que tienen un trauma jamás lo cuentan cuando van a consulta. 30-35%. Esas personas están en riesgo de diagnosticar un TDAH sin serlo porque tienen unos síntomas que son camaleónicos, que se confunden mucho con el TDAH. Sí, justo en esa línea, no sé si lo recuerdas, Iván, creo que fue en el congreso de Sevilla, no, el de Mallorca, en la ponencia que dio Mateu en el congreso de Aitana. Mateu decía algo así como que la explicación a los síntomas del niño estén causados por un déficit neurocognitivo que afecte a no sé cuántas vías, tal, no sé qué, tiene que ser de alguna manera, de manera intuitiva, la última explicación posible, ¿no? La explicación menos plausible. Primero habrá que explorar cosas que puedan ser mucho más plausibles o mucho más probables a nivel de algún cambio, algún evento estresante o traumático, factores perinatales o prenatales, etcétera, etcétera. Y luego ya, cuando ya descartemos que no hay una explicación mejor o incluso una discapacidad intelectual, ¿no? A mí me han llegado a consulta niños con un diagnóstico de TDAH que luego los evaluabas, aunque hemos hablado de que cerremos el CI, pero veías que había una clara discapacidad intelectual, ¿no? Una capacidad intelectual medio baja y que eso explicaba mejor los síntomas de inatención, por ejemplo, que el TDAH. Entonces, bueno, yo creo que eso es importante también tener claro que el TDAH, al ser un trastorno del neurodesarrollo, tenemos que planteárnoslo como una opción a priori poco plausible que hay que ir indagando a través sobre todo de la anamnesis y de la evaluación, ¿no? E ir descartando otros trastornos que quizá pudieran ser más probables. Y no pasa nada por dejar en cuarentena el diagnóstico, que tampoco pasa nada. Ahora mismo yo no puedo comprobarlo. Hay este evento determinado que cuando pase o cuando trabajemos esta parte emocional, quizás todos los síntomas se van y no era TDAH. Si te digo que ahora tienes TDAH, probablemente te estoy poniendo una etiqueta que va a desaparecer en unos meses, por tanto no tendrá TDAH. No hace falta. Aquí Ana Isabel también dice diagnosticar a los padres para tratar mejor a los hijos. Sí, totalmente. Esta también es otra función, ¿eh? Una vez pasa. Sí, muchas veces además. Está genial hacer diagnósticos, para esto también sirve, para que los padres se den cuenta de que muchas de las cosas que los niños hacen tienen que ver con reproducir lo que los padres les han enseñado o hacen también. Y sobre todo la hiperactividad y impulsividad, ellos también lo hacen. Bueno, y que es una señal también, ¿no? Al ser un componente genético, es importante también buscar eso. Totalmente.
Pues nada, muchas gracias, chicos, la verdad, por entrar en esta locura. Nos vemos en otra. Nos vemos en otra. Muy bien. ¿Quién sabe lo que se te ocurra? La siguiente locura igual ya es saltar paracaídas o algo. No se me ocurre alguna otra cosa más. Con más adrenalina. En esa conmigo creo que ese día tengo algo, no puedo participar, la del paracaídas. Bueno, chicos, un placer. Nos seguimos viendo día a día. Igualmente. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Hasta luego. Adiós a todos.